El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel. Muy bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla Francisco. Y acá les habla Gabriel, desde la Biblioteca de Santiago, un capítulo en vivo. En vivo desde la Biblioteca de Santiago. Otro aplauso, ¿no? Otro aplauso. No se escucha, no se escucha. Bien, bien. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Pancha? Bien, estoy bien. Oye, un capítulo en vivo, segunda vez que hacemos un capítulo en vivo. Sí, segunda vez. Muchas gracias por haber venido. Sí, gracias a todos. No por pensamos venir. que iba a venir gente. Sí, yo pensaba que íbamos a estar solo acá en la biblioteca. Y eso, tenemos dos invitadas estelares. Tenemos a Sofía F. Garavito. Un aplauso para Sofía. Un aplauso para Sofía. Y tenemos a Pablo Durán. También un aplauso para Pablo Durán. Viene desde Talca. Desde Hierbas Buenas o Talca, ¿no? Ahora desde Hierbas Buenas. Ya. Oye, ¿todo funciona bien? Sí, estamos grabando, está todo funcionando perfecto. Sí, ya, bacán. Eso. Ya saben dónde nos pueden escuchar. Sí, ¿cierto? nos pueden escuchar en YouTube, en Evox, en Claro. Spotify, en Mixcloud y en todas las plataformas de iTunes y de podcast. Sí, en casi todos los lugares que ustedes ya nos escuchan, así Sí. que... Hasta en MySpace creo que estamos. Claro, así que... Hola, pues, Pablo, ¿cómo estás? Partimos contigo. Hola, sí. Tengo que hablar más fuerte ahora para que me escuchen Sí. del público. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha ¿Sí? bien? ¿Me escucho? No tenemos parlantes, pero da lo mismo. No. Ay, bueno. Voy a tener que impostar. Pueden acercarse igual, hay Sí, sillitas como acá adelante. Sí, acérquense, Sí. para que no sea tan... Para que no... sí, adelante, adelante. Para que no sea... Oye, yo le quiero dar las gracias a la Biblioteca Santiago por el Sí. espacio, por el bonito espacio, parece un set de televisión. Bueno, la gente que no vino y que nos está escuchando sepa que es un lugar muy bonito. Sí, estamos en la terraza de la Biblioteca de Santiago. Por suerte no al aire libre. No al aire libre. Está todo cerradito, está calentito. Agradecimientos especiales también a la Coti y a la Nane por las sopaipillas. Tan ricas las hermanitas. sopaipillas, sí. Todavía quedan. Un así aplauso que- por la sobrepilla. Aplauso para la sopaipilla. Y eso. Eso sería. ¿Eso la sería? presentación. Sí. Esa sería la introducción. Esa sería la introducción. la ¿Cómo intro. estáis, Pablo? Bien, bien. Sí. ¿De qué, Cerquita del micrófono, Pablo, por favor. Ya, de, vale. de qué nos vas a hablar? Aprovechando la fecha en la que pasamos el domingo pasado, yo quería enfocar esta parte en hablar sobre la noche de San Juan y cómo se relaciona con la brujería de Chile. Bueno, tenemos también... La noche de San Juan que pasó El 23 y el que domingo. coincide con el Año Nuevo Mapuche también. Sí, el 23 de junio, del 23 al 24 de junio. El 24 es San Juan, pero se celebra normalmente la noche del 23 al 24, a las 00 Ok. horas. ¿Hiciste alguna brujería? No soy practicante, Ya. soy Pero investigador. en tu familia alguien hizo alguna de las pruebas de la noche de San Juan. No que yo sepa, hasta Ya. donde yo sé no. Pero principalmente la noche de San Juan, sí, como decía Pancho, se relaciona acá en Chile. Primero se celebraba la parte del como el Año Nuevo Mapuche, Ujú. que cae normalmente cerca de la misma fecha, creo que es entre el 18 y el 23, una cosa así. Ok, sí. A diferencia de cómo se celebra en otros lugares, porque esta es una celebración que se celebra en los dos hemisferios porque tiene que ver con el cambio de estación. Claro, igual también como coincide con el solsticio Sí. y con las tradiciones paganas como de la cosecha. Claro, porque en Oriente, o sea, ya en Europa, ¿cachai? Allá se celebra
con la parte del sol, pues se celebra como Claro. la llegada del verano, Claro. ¿cachai? Que los días se empiezan a alargar, pero acá en la versión del sur tiene que ver más con la noche, porque Es la noche más larga. sí, la noche más larga del año. Claro. Y los mapuches se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta que ese era el día, que era la noche más larga, y su como a lo que ellos adoran en ese caso es a la luna, no es al sol como es en el otro lado del mundo. Ah, ¿cachai? perfecto. Acá como que la luna es la que tiene incidencia en las cosechas, como que ese día cambia gracias a la luna. Y como la fertilidad de los animales, ese tipo de cosas. ¿cachai? Claro. En el otro lado es el sol, pues ahí ya hacen ritos relacionados con el sol, normalmente tienen que ver relacionados con el fuego y el agua. El Midsommar. Sí, que para los se- que están esperando también la película de La Midsommar, película, sí. tiene que ver con las celebraciones de San Juan. Que va a llegar como en septiembre. Acá en Chile sí, tristemente Claro, va a llegar en sí, septiembre. Lamentablemente. En Torrent va a estar. Va a estar antes de septiembre, va a estar en Torrent. Deberíamos hacer una función acá en la biblioteca pirata. Sí, Una función pirata. Función pirata. Soy pirata de Auspiciado por Midsommar. Torrent. Oficiado por A24 falsamente. Claro. Si le mandan un mensaje, carepalos, Carepalo, ¿sí? Hola, queremos transmitir su Hola, película. Pauta en vivo. Queremos el archivo. ¿Cachai la película Midsommar? ¿Han visto el tráiler? Es una película de la productora A24. Claro, que el director es el mismo de Hereditary. El legado del diablo, la versión mal traducida. Y, Claro. y le han hecho harta publicidad y se ve, parece que es como de una secta la película. Claro, que es como de una secta. Y el nombre Midsommar es como la celebración precisamente de esta... Sí, pues el tráiler lo que explica es que un grupo de jóvenes van a... como los invitan a un festival. Que es un festival como una claro. celebración pagana que se celebra como cada 900 años, una cosa así. Entonces ahí es donde le empiezan a pasar cosas extrañas porque el festival se ve como el típico festival en el aire libre, al campo, pero Claro. cuando llegan no está la música, están como unas iglesias medio extrañas, gente muy sonriente. que es más como, como entrar a una secta más Sí, que sí. una celebración pagana. Muy del sur de Chile también. Sí, o sea, hace años, por lo menos las investigaciones que hay en Chile sobre folclore, hablan de que el San Juan se celebraba como de ese estilo, o sea, no tanto como secta, pero sí con las mismas celebraciones del otro lado del mundo, con fuego, con ya. agua, con esos ritos, del 60 hacia abajo, el 1913, una cosa así. Julio mira. Vicuña Cifuentes y Oreste Plat lo relatan en sus libros de folclore chileno. Oye, ¿y por qué San Juan, el nombre? El nombre es porque se celebra el día del nacimiento de San Juan Bautista, que es el único santo al que se le celebra el nacimiento, porque todos los santos se celebra el día de la beatificación. Claro. ¿Cachai? Y los mapuches no celebraban San Juan entonces, No, pues los mapuches celebraban su año nuevo, su año nuevo. pero como los jesuitas llegaron acá a demonizar todas las prácticas que tenían que ver con pueblos originarios, aprovecharon esa fecha que calzaba con la misma celebración ya pagana del otro lado del mundo y claro. metieron el San Juan a la fuerza. Sí, pues, al final también todas las fechas de la religión católica coinciden también con las fechas paganas. Sí, pues sí, de hecho los romanos pusieron el San Juan en esa fecha para celebrar con las celebraciones ya de la cosecha de los celtas, creo que era. Ya. Entonces lo que se celebra acá es como el nacimiento de San Juan Bautista, que la Biblia, o sea, coincidentemente lo pusieron porque la Biblia dice que se celebra el nacimiento 6 meses antes del nacimiento de Jesús, que es el 25 de diciembre. 6 meses antes sería el nacimiento de San Juan Bautista. Y como en el otro, Jaime. como en el otro, exageraron agua ahora, como en el otro lado del mundo lo mezclan como con las celebraciones tenían que ver con esto del fuego y el agua que purifican como las energías. Los romanos metieron ahí la parte de la Biblia como que dicen que el agua se tiene que ver con el bautismo, por eso San Juan Bautista, que el agua limpia, y la parte del fuego porque el papá de San Juan prendió una hoguera cuando nació. Hizo un asado. Hizo una cosa así. Y ahí como que ya la parte como de los elementos la mezclaron. Entonces la noche de San Juan vendría siendo una coincidencia entre religión cristiana, Religión pagana de religión pagana. Europa y celebración indígena Claro, del y- sur de Chile. Es que y ya to- efectos de los planetas Sí, es que y rotación de la Tierra. ya todos los pueblos originarios de todo el mundo ya tenían muy claro cuándo eran los cambios de ciclo con respecto a como la parte astronómica, ¿cachai? Astronómica también. Entonces tuvieron que poner en alguna parte para que calzara para que de alguna forma igual celebraran su religión y como que no les chocara tanto de alguna forma. Claro. Claro. O sea, los españoles hicieron como un chanchullo finalmente, como para que no se les fueran en contra ya que les querían cambiar todas. Claro, sus es como formas. sigan celebrando ya, pero ahora digamos que estamos celebrando la San Juan. Una cosa así. Oye, ¿y los ritos de dónde vienen?
Los ritos son también... La papa debajo de la mano. Los ritos vienen también de allá, de Europa. La mayoría de los ritos vienen de Europa. ¿Qué se hacía acá? ¿Los mapuches qué hacían? Lo que hacen es muy parecido a lo que se hace en Europa. Lo mismo, se bañan en el mar o se bañan en un río para limpiarse un poco, sí. ¿cachai? En la noche. Normalmente eso se hace en la noche. Después ya con el tiempo, la versión como ya españolizada, ya chilena, normalmente dicen que uno se tiene que bañar como al alba del 24, que es cuando el agua está más limpia. Ya. Porque se supone que todas las aguas en la noche de San Juan están bendecidas porque es San Juan el Bautista. Claro. Ah, claro. Entonces toda el agua que uno beba o lo que se bañe en San Juan, uno se bendice. Mira. La parte como esotérica de San Juan habla como como de las energías. Siempre habla como de cambiar energía. Eso ya lo traían los pueblos originarios y también lo mantienen como con los ritos. Tienen que ver todos como con dar el nuevo ciclo, ¿cachai? El primer paso para el siguiente año. La mayoría de los ritos que se hacen acá en Chile tienen que ver con eso, ¿cachai? Como con energía o tienen que ver como con amor, dinero, cosas así. Claro, por lo general, como todos los ritos de San Juan, el del espejo, el de la papa, el de la tinta, El de la papel. hoguera. Higuera, perdón. Ah, el de la higuera, sí. Hoguera. No, pero el de la higuera tiene que ver más como con la mitología como del diablo. ¿Cachai? Claro. Pero yo me refiero a que la mayoría de los ritos como que tienen que ver mucho con adivinación, que es lo que te va a deparar el futuro. ¿Cachai? Claro. Como con ese lado místico. Porque como es el inicio del nuevo año, o Claro. el cambio de energía, entonces están todos expectantes para saber cómo se viene este nuevo ciclo. O sea, igual el 24 de diciembre... No, ¿cuánto? 31 de diciembre. Paño nuevo. Todo igual tiene... Sí, pues la gente tiene sus cabalitas. La Claro, ropa interior sí, amarilla. sí. Todo Pero como- claro, por alguna razón el de la noche de San Juan tiene como un carácter más como de brujo, así como de adivinación. Como que el otro es como de la suerte, ¿cachai? Pero esto es como de adivinar qué te va a deparar el futuro. Es que yo creo que sí hay un cambio en general en el planeta, en el espacio, Sí. no sé, como que uno siempre al haber un reset pensáis a lo claro, que se viene el pues, futuro, sí, pues. Entonces como que si alguien te dice como que hay ritos, Ahora es una cuestión súper mental también, po, porque es casi aleatorio que el 31 de diciembre sea año nuevo, ¿cachai? O sea, en ese caso yo tendría que, si queréis verlo por el lado como de energético, así como más esotérico, tendría que tú empezar a revisar cómo va la parte astrológica, ¿cachai? Claro, pues. ¿Dónde están los planetas, cachai? Sí, Como claro. si estáis viendo desde ese punto como que los planetas tienen incidencia en esa energía, ya quizás no caiga el 24, quizás cayó el 21, quizás cayó el 25, ¿cachai? Sí, de hecho como que al final todas las fechas se van corriendo, porque incluso al año nuevo como que le van sobrando segundos Sí. que se acumulan en el año bisiesto, Sí. ¿cachai? Como que se te acumula un día al final. Entonces al final, como dice Pancho, sí puede quedar todo más mental porque no todo se da en el tiempo de... Al final el tiempo no existe. No todo se- Sofía, por favor, si quieres meter la Sofía. cuchara. No, es que respecto al Año Nuevo, nosotros lo celebramos el 24 por una cosa de que nos regimos por el calendario como del norte, po, ¿o no? El calendario Porque se gregoriano, supone que ellos están en invierno. Y por eso empieza el año nuevo de ellos en esa fecha, po. Entonces, acá en el sur deberíamos empezarlo en la fecha de la llegada del invierno, po. Es el que nos correspondería, ¿o no? Tiene que ver con eso, ¿o no? Sí, pues acá nosotros celebramos en invierno. Y, Si hablas al y- micrófono, se- y respecto a eso, ¿tiene algo que ver como con el estado de la tierra? No sé, ¿es momento para sembrar? ¿Cómo es eso? Ahí no sabría decirte con certeza si tiene que ver como con la parte de la tierra, pero sí, por lo menos los mapuches lo ven desde el punto de vista de que ahí es cuando empieza el nuevo ciclo, porque la luna tiene incidencia sobre las plantaciones, sobre la fertilidad de los ya. animales. Esa era mi pregunta. Por favor. Ya, ahora hablemos de los ritos que se hacen en San Juan. Sí, pues los ritos. La parte claro. más entretenida para la gente que... No sé, ¿alguien de acá hizo algún rito para San Juan? ¿No? ¿Son ¿Alguien todos tiene- escépticos igual que yo? ¿Alguien tiene conocimiento de los ritos que se hacen en San Juan? Ya, porque los típicos ritos que estábamos hablando recién eran los que tenían que ver con el dinero y el amor, que son Claro. los que normalmente son como los que... Cuando hice los apuntes, yo los puse como los ritos de matinal, porque son los que Claro. te enseñan a hacer en la mañana, ¿cachai? Exacto. Los ritos de matinal, son como como los más limpios de alguna forma, Claro. ¿cachai? Los primeros que son estos los que nombraron ustedes, pues como lo de las papas. Que tú tenés El que, rap, sí. tenés que pelar
2 papas, una a la mitad, una completa y una dejarla sin pelar, Claro. tirarlas debajo de la cama y a las 12 de la noche meter la mano y la primera que salga. Claro. Se supone que sin hacer trampa. O sea, si tocáis la papa pelada no podéis sacarla. Ahora Tenéis que igual como sacarla. que- Ya tenéis que sacarla. Como que tanteáis, ¿cachai? Sí, Más no, o menos. meter la mano sin mirar y sacar la primera. Y se supone que ahí la papa, si te sale la papa sin pelar, es porque va a tener un año muy malo, Ya, ok. ¿cachai? Si te sale muy malo en términos económicos. Si te sale la papa medio pelar, va a estar como ya, se va a mantener, y si te sale completamente con cáscara, ya te va a ir muy bien en lo económico en el año. Ah, perfecto. ¿Cachai? Lo bueno es que después te puedes hacer unas papas fritas, unas papas cocidas. Un puré. Un puré, claro. Mira, si hubieran estado celebrando el San Juan en el 1916, probablemente lo habrían hecho, porque para esa fecha se celebraba igual que allá con comida, ¿cachai? Porque Ah, ya. hay un dicho de San Juan que se supone que... El estofado. el estofado de San Juan, tenés que invitar a la primera persona que pasa por afuera de tu casa a las 12 de la noche a comer. ¿En serio? Sí, Sí. sí. Y eso tiene que ver con que antiguamente se creía que en la noche de San Juan se habían 13 personas comiendo. Era como una maldición. Se habían 13 personas comiendo. Entonces, si pasaba alguien por afuera, el que sea, tú tenías que hacerlo entrar Ah, para Ah, romper claro. romper el 13 personas. Claro. Quizás tiene relación con eso. O Sí, echar a pero no uno sé. de los que están. Una de dos. No, Es que hay mal visto, porque mal augurio para el siguiente año. Mala onda se lo echáis, igual. Pero es que en todo caso, antes se celebraba el San Juan no necesariamente en la noche, era todo el día el 24. Entonces también puede ser que te inviten a comer al almuerzo. Almuerzo, claro. Pero sí se hacía el estofado de San Juan, que es como un caldo que se hace como con mucha carne, así como mezclar todas las carnes que podáis, así Sí, es como pavo, que te chancho, quedaba, es pollo, como- sí, cebolla, muy económico vino, igual. sí, es como con sobras, pero con mucha carne. Y Ah, pero es como un plato de verdad. es un como el plato, estofado de sí, San un Juan. estofado de San Juan se hacía por lo menos en esa fecha. Ya. Y por eso se supone que ahí tú tenías que invitar a comer a alguien que pasara por fuera, que es la primera persona. Pues ahora como que no tiene mucho sentido si lo invitáis a las 12 de la noche. Claro. Si es que estáis almorzando o comiendo una cena a las 12 de la noche, sí. Un copete, por último. Su navegado de San Juan. Ahí ese como que cae para el año nuevo, porque el año nuevo la gente está comiendo como a las 12 de la noche, pero Claro, pues. Ah, claro. normalmente el San Juan no O sea, lo celebran si, tanto. Si fuéramos consecuentes y celebráramos el año nuevo, Donde tendría que ser, cuando corresponde, Calza. funcionaría, claro. Sería frío igual. O sea, bañarse en agua helada. pero en un hay gente que lo hace. Bueno, sí. ¿En dónde es que hace todos los años como que... Paño nuevo. No, pero es como en Alaska, como en el parece. sur, como en Puerto Montt, ponte Sí. tú, Ah, que- sí, sí, que se meten, se meten al agua mar. en patota, Sí. ¿En Punta Arenas? Peor aún. donde el agua es más Pero, calentita. pero lo hacen, pues, ¿cachai? Claro. Hay otros ritos también que tienen que ver como con amor, que es donde tú escribes como el nombre de 2 pretendientes Ya. en papeles. Son 3 papeles. Uno en cada papel y un papel en blanco. Y lo mismo, lo metes en algún lugar. Normalmente Ah, es debajo perfecto. de la almohada, en este caso. Y al otro día al despertar, el primero que saquí, se supone que ese sería con el que te iría a casar en algún futuro. Y si no, te vas a quedar solo, pues, si no se sale ninguno. Ah, sí, o si te sale el papel en blanco. Hay otro que tiene que ver con... Y igual, tienen que tener 2 pretendientes igual. Sí, está bien. Hay unos que dicen que tenéis que meter 3 pretendientes. Entonces como que no te caes solo, ¿cachai? Pero Es como un Tinder. Como un Tinder. El Tinder de San Juan. el Tinder de San Juan. Sí, porque también tenéis Gonzalo sin match. uno que se hace con unas agujas en un pocillo con agua. Se supone que tú tiráis 2 agujas y si las agujas llegan a cruzarse es porque te vas a casar ese año. Wow. Si estás soltero. ¿De dónde sacan esto la gente? La higuera. Ah, la higuera es otro cuento ya ahí. La higuera, ¿Existe? No, ¿La flor de la higuera existe? Sí, es muy po. difícil que la Es que higuera lo que pasa es que saque flor. la higuera es un árbol súper extraño y al final como que la flor de la higuera la higuera es uno de los pocos árboles en el que florece. su flor crece dentro del fruto. sí, es Y por eso sí. como que no se ve, Claro. ¿cachai? Entonces, claro, como pillar la flor de la higuera es súper súper raro. po. Es como dentro de esta imagen que tú tenés de una flor, no la vaya a ver así, ¿cachai? No, po, Ah, perfecto. ¿cachai? Pero sí, ahí los ritos con la higuera ya ahí se empiezan a poner como los ritos más oscuros. Esos ya son como los que tienen que ver con el diablo, Siempre ¿cachai? asociado con el diablo, claro. Entonces, la higuera tiene tiene por lo menos 2, o sea, tiene como 2 ritos como más conocidos, con algunas variantes. El primero, que no es el de la flor, sino que es el de la guitarra. Ah, el de la guitarra. Que si alguna persona quiere aprender a tocar la guitarra, tiene que pararse debajo de la higuera con una guitarra Ajá. y nada más que sostenerla y esperar a que lleguen las 12 de la noche y de la nada van a aparecer 2 manos que te van a empezar a ayudar a poner las posiciones en la guitarra. Y todo el otro día ya vas a ser un maravilla. eximio guitarrista. Y eso a cambio de
firmar el libro. Probablemente. En ninguna parte como que indican, en este caso como que es ¿Cuáles son casi un las favor. Casi. Claro. Como, como que, contraindicación. no, en este caso es como de buena onda, así como ya, pero más rockeros acá. Es como el truco secreto del videojuego que hay que desbloquear. Ah, una cosa así. Claro, sí. Desbloquear ser bueno para la guitarra. En este caso ahora como que en esta fecha ya debería como empezar a hacer bases de trap, una cosa así. Claro. Porque la guitarra ya como que está quedando atrás. Si Robert Johnson hubiese sabido esto, no hubiese tenido que venderle su alma al diablo. Solo hubiese parado debajo de la higuera, ¿no? En los cuatro caminos. Antes Claro. también acá en Chile se hablaba como de la parte de los caminos Del que se cruce de cruzan. caminos. Sí. Sí, es un punto que se repite, lo hemos hablado en Sí. otros capítulos. Es un punto que se repite mucho en varias... Capítulo futuro, partes. el diablo en tercer acto. Sí. Que claro, como que una forma de encontrarse al diablo es pararse en un cruce de caminos. Y eso se ve acá en Chile, se ve en Estados Unidos y se ve en Europa también. Otra variante dice que el árbol es porque Judas se ahorcó en una higuera. Ah, sí, eso también lo había. Entonces también sería como el árbol ya del demonio, ¿cachai? Y la otra ya es el rito este de la flor de la higuera del que se habla, ¿cachai? Claro. Que se supone que en la copa de la higuera aparece una o muchas flores blancas, muy brillantes. Y que tú tenés que ir a buscarla, subir a lo más alto de la higuera. Ojalá no sea una higuera chica, pues si la gracia es subir. Sí, porque hacer un esfuerzo. ¿Alguno de ustedes ha subido alguna vez una higuera? Es muy difícil subir una higuera, ¿cachai? Porque las ramas se entrecruzan, ¿cachai? Y está lleno de hormigas siempre. ¿Cachai? Entonces, se supone que en este ascenso, que ya es difícil, se te hace más difícil aún porque se supone que se te aparece el diablo para hacerte temer el subir la higuera, ¿cachai? Se supone que hay como pruebas. Entonces, como que se te aparecen animales, serpientes como que se te intentan morder, arañas, ¿cachai? Cosas que te tienen que dar miedo. Entonces, se supone que tenés que hacerlo sin temor a subir. Claro. Porque en teoría no te van a hacer nada, solo para meterte miedo. Es como que te gritan, ¿cachai? Ya. Y llegando arriba tenés que tomar la flor, ponértela en el pecho y bajar. Solo una. Si depende de la variante. Pues si hay una variante que dice que tiene muchas, solo una. Ya. Que no es que sea avaricioso. Ponerla en el pecho, bajar y irse a acostar. Y al otro día la flor no va a estar, pero tú vas a ser feliz y vas a tener dinero para toda la vida. Mira, Tan banal todo. Sí. Tan materialista. tanto Claro. ¿Por qué no la satisfacción personal de haber subido la higuera? No sé. Pero hay varias variantes de Porque ese. ser feliz también. Está tan Claro, sin dinero. sobrevalorada la felicidad. ¿O por qué necesitar buscar la felicidad tan fácil como llegar y subir una higuera? Es como ya de aquí en adelante soy feliz para toda la ¿Por qué vida. la felicidad? Quizás puede ser otra cosa. No sé, hay otra variante que dice que si te paráis en la higuera, debajo de la higuera a las 12 de la noche, aparece el diablo y te ofrece un pacto. Un pan. Un pacto. Un Ah, un pacto. Bueno, si No, queréis te ofrece un pan, es bastante miserable el diablo. si queréis vender tu alma por un pan, Por ya- último, ya con depende. un aliado. Un pan amasado mejor. O un pan amasado. Sí. Claro. No, y la otra es una que es peor todavía, que dice que si tú te asomás a mirar la flor de la higuera, te morís. Ah, ya, piola. Sí, Algo así, piola. te morís. Ni siquiera te alcanzáis a agarrarla, nada, te morís. Y hay otra que es menos conocida, que se daba en esos mismos años antes, cuando se celebraba San Juan, con fiesta, que es la flor del ajo. La flor del ajo. La flor del ajo. Ya. Esta es más simple en todo caso, pero es muy al azar, porque se supone que tú tienes que agarrar un diente de ajo y enterrarlo en la noche de San Juan y esperar a que el otro día florezca. Y si tú eres digno de Dios, ese ajo va a florecer. Y si florece, te va a dar lo mismo, felicidad o lo que tú querías. Solo si eres digno de Dios. Solo si Dios te escoge para darte la flor del ajo. Sé que esto es muy arraigado en el cristianismo, todo lo que estáis hablando. igual. Claro, pues Como que está no- como el San Juan ya es parte del cristianismo, pues entonces Sí, pues. ya todo tiene que ver con esta mezcolanza media pagana católica que tiene el chileno en general. En la búsqueda de la felicidad, el ser digno de Dios, Sí. ¿cachai? Como que Es la que- fortuna. Sí, pues todas estas mitologías son así, pues lo mismo con los brujos, pues los brujos siempre se supone que se dicen, no, están del lado del diablo, pero todas las contras son oraciones a Dios, ¿cachai? Claro. A santos, o incluso algunos brujos que también son devotos a Dios, ¿cachai? Así va el paganismo, pues se mezclan cosas. ¿Y pasa algo como en la noche de San Juan con los brujos del sur? ¿O con la recta provincia? ¿Hay algunos rituales? Mira, Chiloé, En Chiloé. es como una variante muy diferente de San Juan, porque se supone que allá en la isla, de lo que alcancé a saber, como en las islas son tan su fe es tan como potente, ¿cachai? Que en años anteriores, las fechas de San Juan, como que todos tenían mucho miedo porque ese día era como el día que se aparecía el diablo, ¿cachai? Entonces todos se encerraban, ¿cachai? A rezar toda la noche para que no entrara el diablo en tu casa, ¿cachai? A comer en la noche, lo mismo. Y allá tienen algunas cosas que tienen que ver como con, que no recuerdo bien el nombre, pero como que hacen una comida especial ¿Ya?
que la tiran como a cocer, y supone que cuando es San Juan como que baila en donde se está cociendo, como que salta. Pero no recuerdo bien cómo se llama, pero es como un pancito. Debe ser como estas masas de papa que hacen como muy... Es probable, pero no recuerdo cómo era. Pero probablemente, pero la cosa es como que dicen que ese día baila más de lo normal cuando baila en la olla. Perfecto. Pero más que eso no te podría decir, porque no averigüé mucho como de Chiloé, porque Chiloé siempre es un caso muy aparte, porque tiene mucho, ¿cachai? De información. Pero se supone que en el campo normalmente dicen que para San Juan es cuando salen los brujos a volar. Ah, ya. Normalmente hay otros que dicen que es todo el año. Yo también tengo entendido que es todo el año, porque los chonchones se escuchan todo el año. Sí, po. Pero hay algunos que dicen que solo para San Juan que salen a volar y por lo menos se van a reunir a las cuevas. Entonces ese día es como más común escuchar volar tutués, chonchones, ¿cachai? Por arriba de tu casa. El día del carrete para los brujos. Claro. Pues un año nuevo. Sí. Ah, bueno, sí. Po. Claro, si vienen desde ahí, sí. Y se supone que para que no pasen como por tu casa, los chonchones tienen varias contras. Que esas también las quería detallar ahora para dejar unos poquitos datos, ¿cachai? Como defenderte de los tutués. Mira, hay algunas, normalmente son como oraciones, ¿cachai? Lo mismo que les decía, como oraciones a santos o a Dios. O cosas como que tienen que ver con la sal, así como porque se supone que la sal siempre la han considerado como lo más puro que hay, ¿cachai? Ya. Porque normalmente se dice que los brujos no pueden comer sal, porque el blanco es pureza, entonces comida con sal les hace mal. Ya. Qué lógico. Sí, como súper básico. ¿Cachai? Pero mira, les voy a... Estos son contras. Las contras como para los chonchones, para los tutués. O sea, si alguno de los que está acá está... si alguno lo está siguiendo un tutué, hay formas de defenderse, ¿cachai? Si a usted lo está siguiendo un brujo, tenga cuidado. Que es normal. O tome nota. Sí. Un dato, el tutué del chonchón, o tutué, se supone que lo dicen para elevarse, con eso van volando, con eso se mantienen en el aire, con ese grito. Mira, hay una que es como la más antigua de todas las contras y la más difícil probablemente que nadie la va a hacer, es una oración que se llama las 12 palabras redobladas. Las 12 palabras redobladas. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Es muy extraño porque se supone que se hace entre dos interlocutores y uno como que te dice, compadre, deme la una. Así como, yo no soy tu compadre, te doy la una. Y hace como una rima como con la Virgen, que era la más pura. O sea, después, compadre, deme las dos. No soy tu compadre, pero te doy las dos, que tiene que ver con San Juan y la Virgen, que era la más pura. Y te van repitiendo todo, hasta el 12. Una cosa así, ¿cachai? Qué buena. Una batalla de gallos, pero contra el tutué. Claro. Tiene que ser como de dos. Sí, va como de a dos. Uno que te da el número, ¿cachai? Y tú tenés que decirlo 12 veces. Pero la cosa es que cuando llegáis al 12 tenés que repetir del 12 hasta el 1, ¿cachai? Ya. Entonces todo el rato tenés que ir. Entonces con eso tú te mantienes que el chonchón no vaya a volver a pasar por tu casa. Es como Pero lo tenés que hacer cuando el chonchón está pasando, sí, o podéis hacerlo como preventivamente. Cuando lo escucháis. Pues, ya. Sí, es el medio trabajo para que te lo digas si no está pasando el chonchón. Claro. ¿Cachai? Lo otro es el típico, lanzar sal al fuego. Que ese como que lo hacen, es más conocido, que es lanzar sal al fuego y con eso el chonchón cae. Y normalmente todos los relatos que hablan del chonchón dicen que cae un pájaro gigante, así como del tamaño de un pavo que cae como en el techo o afuera y se escucha aletear mucho. Y es peligroso igual hacerlos caer, se supone, porque nunca andan solos. Entonces cuando tú lo haces caer, alguien más lo va a venir a buscar. Y después los dos... ¿Andan solo? Siempre viajan de varios, pues. Entonces por la misma ruta no va a pasar solo uno. Y va a pasar alguien a recogerlo. Va a pasar otro chonchón que tiene que levantarlo, que es el único que puede levantarlo con otra palabra mágica. Entonces no te conviene que tengáis un chonchón en el patio. No, pues porque si lo haces caer, ¿cachai? Va a venir otro. Claro. Qué buena. Hay algunos que dicen que los salen a matar, porque en libros antiguos gente los detalla, así como, no, este es un pájaro gigante, y dicen que es un pájaro, que lo hacen caer. Mira, sé que ayer tomé un Uber y el chofer me dijo que había trabajado en Chiloé, porque su señora era de allá. Y dice como que una de las primeras veces que estuvo en Chiloé, iba en su camioneta de vuelta a la casa y vio una luz, como un foco en medio de la nada, que lo acompañó hasta la casa y que pasaba entre medio de los árboles, como serpenteando en los árboles. Y él llegó muy asustado a la casa, porque le dice a la señora, y la señora muy tranquila le dijo, sí, son los brujos. Dijo así como... Algo normal. Sí, le dijo, no te preocupes, son los brujos. Quizás donde tú eres nuevo acá te están como... Te están echando el ojo. Te están echando el ojo, sí, claro.
Y yo grabé esa conversación. Sí, pues. Sí, nosotros la escuchamos. Un capítulo de relato estaría bueno. Sí. Caché que el caballero empezó a hablar de cosas misteriosas y le puse rec al celular. Tenéis siempre preparado el Ya, para que tengan cuidado los que hablen con Gabriel alguna vez. Claro. Por eso está grabando todo lo que habla. Ya, lo otro también es otra de las contras, que es hacer una cruz de Salomón en el piso. ¿Cuál es la cruz de Salomón? La cruz de Salomón, creo, tengo entendido que estas que son como dos cuadrados que se cruzan. 2 cuadrados que se cruzan. Sí, como un cruz. Ah, ya. Sí. Como el logo de Faith No More. ¿sí? Claro, sí. Algo así. Y con eso también el chonchón cae. Lo mismo. Hay que tener cuidado. Hay que hacerlo como con algo especial. No, un O- palo en el piso. de la ya. tierra normalmente, porque las casas antes eran de tierra. Sí. Ah, Porque los que yo les digo acá, la mayoría están documentadas como libros muy antiguos, así como 1916, Claro. 1960 quizás. La cosa es que lo que les venía diciendo, el chonchón cae, se va a escuchar aletear, algunos dejan plumas, algunos no, pero hay que soltarlo, hay que decir algunas palabras así como levántate chonchón, emprende el vuelo, una cosa así como para que se vaya. Y normalmente tenéis que ofrecerle algo. Es como esta típica cuando le ofrecí algo cuando va pasando, pero ahora ya lo hiciste caer, te había obligado a ofrecerle algo porque si no va a volver a buscar venganza. No se quedan sin venganza, ojo, eso. Claro. ¿Cachai? Siempre van a venir a cobrar. O te van a cobrar para vengarse o te van a cobrar con algo que les ofreciste. Pero Por diversión no, ¿cachai? Por escuchar caer un pájaro gigante. de pura maldad. Solo por diversión. solo por Quiero un diversión. chonchón. Sí, está curado la noche, cae. Mira, ¿Cachai? Pero tengo una confusión porque se supone que No, pero es como para que no pasen por tu casa. el chonchón y el tuetué son lo mismo. Son lo mismo. Pero tenía entendido que al final era como la cabeza del brujo. Sí, pues. Que Es que hay algunas variantes que dicen que uno es son la cabeza del brujo que le salen alas, ¿cachai? claro. Pero que caiga una cabeza en el techo igual suena feo, pues, ¿cachai? Sí, bueno. Pero claro, como hay relatos de que es un pájaro gigante. Sí, también hay eso- unos que dicen que es como un pájaro tipo como el No hay chuncho, consenso, en ¿cachai? realidad. Como el chuncho, sí, pues son Claro. diferentes versiones. Hay unos que dicen que es como el chuncho. Las más antiguas decían eso, los mapuches dicen que es una cabeza, porque de ahí Claro. viene el mito. Ya. ¿Cambian el nombre como por la zona? Sofía dice si cambian el nombre. Cambian el nombre por la zona, porque yo me acuerdo que mi familia de Yayay le decía el tuetué, pero nunca había escuchado el chonchón. Sí, va cambiando dependiendo de la zona. Sí, porque la mayoría lo conoce por el tutué porque es como, es como se escucha cuando habla, cuando grita. ¿Y uno es del norte, del sur o nada que ver? Es que como digo, esta leyenda viene de los mapuches, entonces es como más del sur. Es como- Chonchón es del sur. ¿O no? No da lo mismo. No, es lo mismo, en general Ah, se le ya. conoce por diferentes, va cambiando, como se va adecuando a los lugares, ¿no? Ya, Pero se le conoce de las dos formas, así está documentado por lo menos. ya, gracias. Ya, sí. Lo otro también que pueden hacer es una que ya había dicho, creo, en un capítulo anterior. Estamos cambiando micrófono. Sí. Que era esto de poner una cabeza de caballo en el techo. Ah, esa la contaste. Sí, que había dicho, era poner una cabeza de caballo en el techo, que se supone que debería ser un caballo que fue tu caballo, ¿cachai? Claro, Que tenga nombre, sí, que tenga cercanía. una relación, y el caballo lo que va a hacer es que va a cuidar tu casa. Entonces cuando pasa el chonchón, tú le dices al caballo que vaya a morder al chonchón, y se supone que lo va a perseguir esqueleto de caballo. para que no vuelva a pasar. Pegando mortito. Eso es muy parecido a November, la película que película comentamos, November. sí, que comentamos en un comienzo. Me acuerdo del viaje de Chihiro también, como de la bruja que tenía como esta cabeza que se ponía un manto y de repente volaba. Sí, esa sí, de leyenda veras, po. de los brujos que se transforman en pájaros normalmente es muy universal. Es como, Muy universal, sí, claro. sí, pero la variante de la cabeza, ¿cachai? Es como muy mapuche. Las otras Ya. cabezas flotantes son como unas cabezas que aparecen como en Japón, pero ¿cachai? Que no tienen que ver Sí, como po. que tengan alas, se transforman en Claro. pájaros, que te vayan a maldecir. no Y sé. ¿O fue muy común en algún tiempo como tener cráneos de caballo en los techos de las casas? Puede ser, no sé. ¿Pero tú Paso- no has visto así como...? Yo personalmente no he visto, Ya. pero he visto que la gente para sujetar las planchas del zinc tira neumáticos, entonces una Claro, cabeza de sí. caballo no me parecería extraño tampoco. Claro. Y ahora unas menos conocidas, que esa yo por lo menos la caché que la documentaban allá justo en la región del Maule, en Huilquilemu específicamente, que lo que hacen es que extienden un pedazo de cuero en el piso o un chaleco y ¿Ya? le clavan un cuchillo al medio. Ya. Y clavándole el cuchillo también cae el chonchón de nuevo. Pasa por arriba y cae. Se supone que caería en teoría donde tú plantáis el pedazo de cuero el o pedazo un de cuero chaleco. o un chaleco. Buah. La persona por lo menos que documentó esto decía que le dijeron que no se veía. En este caso como que se sentía que había algo, ¿cachai? Que aleteaba mucho y que se escuchaba, Ah, pero perfecto. no había nada, como que no lo podían ver. Pero lo mismo, tenían que ofrecerle algo porque si no iba a volver a buscar venganza. Claro. O sea, es una mala idea hacer caer Sí, un tutu. la mayoría de estas personas como que documenta cuando hacen caer chonchones.
es gente que le muestran cómo botar chonchones. Así como que está ahí documentando otras cosas con alguien del campo y te dice, oh, mira, entonces, ¿querés ver algo? Al piso. Como la gracia. Sí, es como, ¿cachai? Y normalmente todos como que coinciden en lo mismo, como que estaban muertos de miedo, que ninguno quisiera verlo. Así. ¿Y qué tenéis que ofrecerle como para que se vaya en paz? Cosas que le gusten a los brujos, no sé, un cigarro, cosas de campo, no sé, un charqui. ¿Puede ser un pito? Si fumas, como que sí, es muy probable. Sopaipillas podemos Mi abuelita hacer. me contaba una historia parecida, que era ¿Sí? como que no sé si le había pasado a ella, pero que también había, claro, como que la seguía una bruja y sintió como que algo caía, quizás la hizo caer con alguno de estos, y que era un pájaro que andaba, y que después al asomarse vio una persona que estaba entre medio como de las plantaciones de lenteja y le estaba haciendo pipí a las lentejas. Ah, claro. Y nunca más pudieron... Le maldijo las lentejas. le maldijo ¿cachai? las Sí. lentejas. Esa la hizo caer y claro, Sí, se vengó el tiro. Wow. te mego las lentejas. Al toque, sí. Y hay como días prohibidos para hablar de esto, ¿o no? Sí, normalmente el único día que se podría hablar de los brujos, que nuevamente empezamos mal, era el día martes. Solo el martes. El único día martes que se podría hablar porque el día martes que los brujos están sordos. Ah, ya. ¿Y qué pasaría en el caso que estamos hablando de esto hoy? Sí, un jueves. Estamos todos malditos en este momento. No, o sea, se supone que los brujos en este caso están escuchando lo que estamos hablando de ellos y si nos estamos riendo, si lo estamos haciendo con... No, tener pesadillas. Sí, lo estamos haciendo con respeto, ¿cachai? ¿Cómo? Siempre con respeto. Siempre con respeto. Así que, no sé, mañana pueden pasar a la casa a buscar un paquete de azúcar, no sé. Yo los dejo invitar. Bueno. Y ya para ir cerrando el tema, hay oraciones que normalmente se dicen... Que vamos a hacer una al tiro. Todos juntos. La verdad que esto es solo para los chonchones. También. Son tan buena gente los brujos. Sí, son súper buena onda. Hablando bien ahora. Ojo, casi Este PC yo cuando venía trabajando en el bus casi muere también. Como que empezó a fallar de la nada mientras yo estaba trabajando escribiendo cosas de brujo. Así que Mira, la maldición todavía. alrededor de Tesseracto hay varios incidentes Extraño. Hay varios incidentes. Oye, sí, tenemos Una seguidilla. una lista de sucesos pencas que han pasado. Claro, sí. Yo volví con el problema estomacal nuevamente hablando de brujo. Chucha. Estamos nuevamente... Bueno, Pero normalmente cuando uno escucha pasar un chonchón, se supone que, esperando de que este chonchón no venga a hacerte daño a ti, porque normalmente cuando viajan es cuando van no sé, pues, a avisarle la muerte a alguien, se supone que tú tienes que decir pasa chonchón tu camino. Ya. Solamente eso. Porque así en teoría te estáis protegiendo de alguna forma, así como esperando que el chonchón no venga a verte a ti, ¿cachai? Que pase a hacerle el daño a alguien más. Y los otros son... una para hacerlos caer también, que es una que se hace con una vela en la mano y con un cuchillo en la otra. Que tenéis que repetir muchas veces. San Cipriano va para arriba, San Cipriano va abajo. San Cipriano va para arriba, San Cipriano, que es el santo del Claro. brujos. Y mientras lo repetís eso en algún momento va a caer. Y ahí es lo mismo, tenéis que ofrecerle algo, y como ya, pero no paséis de nuevo por acá, ¿cachai? yo no me la jugaría con echar abajo un chonchón. No sé, ahí ya... Mucho riesgo, sí. Sí. Y más encima después tenés que ofrecerle algo. Pero tenés la posibilidad de conocer uno real. Te va a ir a visitar a un brujo de verdad. No, gracias. Y las otras que son ya para protegerse, te las voy a enseñar justo ahora al final. Una que es hoy lunes, mañana martes, que la Virgen Santísima te quite este arte. Y se supone que con eso los brujos ya empezarían a... Me encanta que rime todo. Esa es la gracia de las oraciones. Sí. Es que Chile es un país muy rapero. También. Sí, Los payadores, Sí, en vez de Chile los país, poetas, poeta, los poetas. Chile Las país décimas. rapero. Sí, pues, Las décimas. las décimas. Y en la última oración es San Cipriano, brujo del Monte Tabor, guárdame mi casa y a su alrededor. Líbrame del brujo y del malhechor. Maravilloso. Con Bueno. eso cerramos el tema de la noche de Buena. San Juan y los brujos. Un aplauso para Pablo, por favor. Buena. Gracias. Oye, vamos a poner una cancioncita y volvemos con Sofía Te vamos a y poner un tema, Pablo. y la ciencia ficción. Claro. Vamos con un tema de los retros, Ya. que está súper bueno. Wake up alone in the
Ya tanto aplauso, ya Sí. no, cada vez más. Estamos con Sofía F. Garavito, ilustradora, creadora de cómic de ciencia ficción. Aunque usted no lo crea. ¿Es divertido igual tu estilo de dibujo? Pasado a ciencia ficción, porque es como una ciencia ficción a tu estilo, po. Como muy... No como uno se lo imaginaría con robot y alta tecnología. Tiene un rollo un poco más personal, ¿no? Ya. Hice 2 historietas que son parte de un universo que se llama Ciudad Cerrada. Entonces tiene la primera parte que lleva ese nombre y la segunda parte abecedario. ¿Qué une a estas historias que se pueden leer por separado? Es que transcurren en una ciudad del futuro que no tiene fecha y que es un poco un espacio claustrofóbico y en el cual se vive como bajo una represión. Entonces, en la primera historia está bien sacada de tópicos típicos de la ciencia ficción, o sea, está como 1984, Fahrenheit. Yo creo que en eso se nota mucho las referencias. En cambio, en abecedario, ya adquiriendo más práctica también en el tema de la narración, es mucho más personal. Pues. Entonces, la ciencia ficción yo creo que se ocupa más como una excusa para hablar de relaciones humanas. Claro. Qué buena. ¿Por qué se llama Ciudad Cerrada? Es porque la protagonista de esta historia vive en un departamento donde está encerrada y que no puede salir porque es una ciudad que no es amigable con los humanos, o sea, es una ciudad de las máquinas. Y en la segunda historia, las protagonistas se desplazan por la ciudad, pero se desplazan a los límites de la ciudad en el cual hay un basurero. Entonces, todos estos personajes están limitados en su espacio y la ciudad en realidad, como está bajo control, sus habitantes no permiten que los habitantes vayan más allá de una especie como de muros que los rodean. Sí, po. Oye, ¿y por qué viene, de dónde nace el interés por la ciencia ficción? ¿Te gusta la ciencia ficción desde antes? Sí, me gusta en realidad porque mi papá tiene un rollo con la ciencia ficción, con el misterio, con los ovnis. Entonces... Con los ovnis. ¿Ha visto ovnis? Mi papá el otro día fue a la casa, te contaba, y lo grabé también, de hecho. Entonces me contó todas las veces que había visto ovnis en su vida, que yo ya me las sabía, pero me las contó de nuevo. Como 4 veces. Sí, en diferentes periodos de su vida. Pero él es camarógrafo, entonces, bueno, le gusta caleta el cine, sabe harto de cine, pero contaba situaciones específicas en las cuales había estado grabando, él ha pituteado grabando en estadios, y ahí con los compañeros han visto, me contaba específicamente una que le llamaba mucho la atención de una vez que en Quilpué hubo un apagón y vio un Foo Fighter. Esos que acompañan como a los aviones. O sea, él decía que era un Foo Fighter porque se supone que los que acompañan a los aviones, pero son como unas naves más chiquititas. Claro. Sí, son como unas bolas luminosas. Sí, unas bolas luminosas. Sí. Entonces él decía que había una bola luminosa que, bueno, se cortó la luz, de repente vieron esta bola luminosa y que se posó encima de muchas casas. Oh. ¿Cachai? Subía, bajaba, y en ese tiempo, yo le dije, era un dron. No, porque no era un ¿cachai? chonchón. Claro. Un chonchón Y intergaláctico. por otro lado también decía que en ese tiempo estaban recién apareciendo los iPhone y un compañero grabó, pero tenía muy poquitos píxeles, se veía muy mal y estaba todo oscuro. Pero que él y muchos colegas lo vieron. Oh. Entonces, bueno, él un poco me inculcó como, no sé, vimos 2001, ¿cachai? Como muchas películas, libros, y a mí eso como que siempre me ha rondado y me ha interesado. Qué buena. La ciencia ficción como que siempre ha tenido como 2 características principales. Una, hablar del presente social, pero desde una perspectiva como, desde una proyección de cómo casi como una lupa, de cómo ese presente se magnifica a través del futuro. Sí. Y otro, a través de las tecnologías, como tratar de hacer un poco de ver qué tecnologías van a ser posibles en el futuro. Y
Y en muchos casos, varios autores han planteado ciertas tecnologías que han terminado siendo efectivas en el presente. Es que tiene un carácter predictivo la ciencia ficción. Y claro, me lo preguntaba y me lo decía de una forma media fantástica. Cuando he leído, por ejemplo, no sé, los libros de Asimov y lo veo ahora, digo como, oh, ¿qué onda este loco, cachai? Como Claro. que predijo esto. O por qué la ciencia ficción escribe la historia de la tecnología y de los avances humanos. Pero también me puse a investigar que muchos de esos autores, y digo autores porque conozco, creo que a puros hombres, excepto a la Úrsula K. Le Guin, Claro. son personas que han estudiado las ciencias, ¿cachai? O sea, Sí, viene como de una base que ellos como que manejan un poco de información de lo que se está haciendo y lo Claro. que se puede llegar a proyectar en sí, el futuro. de hecho, Arthur C. Clarke, ¿Mm? yo no sabía, pero inventó el satélite. Claro. Sí. Entonces era un gallo que sabía acerca de... y que le gustaba jugar con las predicciones también. Claro, ahora a lo mejor no son tanto predicciones, sino que son como poner ideas que científicos más adelante como que las retoman y las hacen posibles. Es como tratar de como tirar solamente ideas y los científicos dicen, ah, mira, esto es interesante que se puede lograr. ¿Cachai? Ya teniendo como una base más o menos científica, como que es como tirar proyectos, ¿cachai? Y alguno de esos un científico lo va a agarrar y lo va a poder hacer posible. Es como un ejercicio de imaginación. Claro. Como Sí. que todos Sí. podríamos hacer si tenemos un pequeño conocimiento de alguna tecnología, ¿o no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho porque también la ciencia ficción es un género que se junta con la fantasía. O sea, Claro. tiene también esa carga, ¿cachai? Como de hablar efectivamente de la parte científica, pero también de que tu imaginación juegue una parte muy importante de eso a través de la fantasía y el ejemplo también muy claro de eso es Julio Verne. Absolutamente, o sea, el viaje a la luna es, yo creo, una de las casos más emblemáticos de predicción en la ciencia ficción que terminó siendo realidad. Sí, po, y explicado también de una manera como bien naif. O sea, lo que me acuerdo Claro. del libro era que tiraban casi que una bala, Era una bala, claro. No, hacia y la luna. adentro tenían como una mesa, tomaban el té, era Claro. y andaban como de terno y corbata en la nave. De hecho, el capítulo que hicimos de la ciencia ficción, Claro. no nombramos a Julio Verne. Y Karina, que está acá en el público, Sí, Karina nos dijo, nos lo pero sacó en cara. ¿cómo no nombran a Julio Verne? Ahí nos caímos. Nos caímos, sí. Ahí nos caímos. Así que gracias, Karina, por la corrección. Sí, no, es que estaba pensando en eso que hablábamos de la imaginación y en lo que yo les contaba el otro día de las leyes que Arthur C. Clarke escribió, de las 3 leyes. ¿Las voy a leer? ¿Las 3 leyes? ¿Cómo Sí. se llamaban? Las 3 leyes de Clark. Sí, las 3 leyes de Clarke. Dice, cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, más probable, muy probablemente está equivocado. A ver, sí. Cuando algo es imposible, muy probablemente está equivocado. La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Y la tercera es, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Qué buena. O sea, la primera quiere decir que si alguien que es viejo, que ya tiene la sabiduría, si te dice que algo es así, es porque es así. Eso es lo que dice la primera, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí. Lo Cuando que un científico entendí. eminente pero O sea, anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. Claro, po. ¿Tú creéis que a mí me hacía dudar un poco? ¿Por qué? Cuenta. No sé, porque puede ser que no le chuntéis también, po, ¿no? O sea, no, O sea, claro, los viejitos, o sea, viéndolo... la experiencia, yo creo que se refiere más Es que- a que tenéis más tiempo de experiencia, quizás, puede ser, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Pero lo que voy es que creo que se enmarca en esto de que si hacís una averiguación a través del método científico, Claro. ¿cachai? Como, y vaya a tirar una predicción, pero teniendo una base, vaya a estar más o menos como asegurado, tal vez. Claro. po, Claro, ¿cachai? porque tenía un marco como que te respalda. Sí, po, Quizás la vejez, claro, es una metáfora de que hay trabajado harto nomás. sí. Claro. Pero también me llama la atención la figura del mago. Yo creo que... La tercera, bueno. Sí, Sí. O sea, porque- ¿cómo es la tercera? que dice,
cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. O sea, es básicamente porque a lo mejor falta cierta comprensión para saber cómo funciona y como que no la distinguir de algo que sea mágico, que es como casi por generación espontánea que ocurre. o sea, si veo es un auto que- volar, voy a pensar que es magia más que las tecnologías, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con esto de la sorpresa, Claro, ¿cachai? sí. Como de ver algo y no entenderlo y decir como, claro, como que queda ahí, pero ¿por qué? ¿Cachai? Como, no sé, Es como si llevas un celular como al 1800, ponte tú. claro, y te Sí. encontré y es como, Y la gente ahí diría que esto es magia, ¿cachai? A la o ver hoguera. una fotografía, por ejemplo, claro, ¿cachai? también, claro. Como Sí, llevarlo a humanos que no han visto. Tengo un amigo que hizo una tesis sobre eso, no me acuerdo muy bien, pero que él decía que habían tribus que nunca habían visto fotografías y que no entendían, ¿cachai? La Claro, imagen, como que no eran capaces de reconocerla ni de entender de dónde venían, Con ¿cachai? los que creían que le robaba el alma con la fotografía. con la fotografía, claro, sin ir más lejos. Pero más allá de eso, pienso como en la figura del mago también, como del creador y de cómo esta idea de dotar vida, ¿cachai? Como de los científicos, por ejemplo, y de la historia de la ciencia ficción por ejemplo, en el cine, y específicamente sobre la creación de los robots. Como siempre hay una parte en la cual ya se crea el robot y el robot tiene que estar al servicio del humano porque esa es su función, ¿cachai? Claro. Pero siempre hay como algo que lo dota de una sensibilidad Claro. que hace que el robot de alguna manera despierte, tenga conciencia y que quiera ser humano. Entonces ahí de repente yo me hizo sentido con esta figura como del mago, ¿cachai? De hecho, cuando aparece la palabra robot, que aparece por primera vez en una obra checa, que la palabra creo que es robota, una cosa así. Robota. Esto tenía que ver con un ser que crearon en unas islas para que este ser, o sea, varios seres que trabajaran forzadamente para los humanos. Y de hecho y tampoco tenían sentimientos, ¿cachai? Solamente eran máquinas de producción y hubo un doctor que los dota, ¿cachai? Como de este poder especial que hace que despierten y que se rebelen, ¿cachai? Que siempre también es un tópico de la ciencia ficción y sobre todo como del tema que tienen los humanos en esta historia fantástica de cómo los robots y los androides despiertan, ¿cachai? Y te vienen un poco a quitar tu lugar. Claro. Claro. Un poco muy parecido como a la leyenda del golem, Sí, como de generar esta vida que está bajo tu control pero que se te escapa de las manos al final. sí, el golem se escapa de las manos en el relato cinematográfico. Sí, Porque tengo entendido, bueno, la historia del golem es un mito judío, sí. donde efectivamente es un antecesor de la Claro. historia de los robots, junto con la historia de Frankenstein. Sí, también. Entonces, el golem nace de la materia prima y también se le dota de una palabra. Esta palabra es emet, que no sé cómo se pronunciará en hebreo, pero significa verdad. Entonces al golem se le pone esa palabra en la boca y ahí el golem adquiere vida, pero nuevamente siempre es controlado, ¿cachai? Tiene que ser controlado por el rabino. De hecho, el golem no tiene inteligencia ni capacidad de hacer. Lo mismo que como deberían funcionar los robots, Claro, ¿cachai? sí. Como el robot solo acata órdenes. Claro. Lo mismo que el golem, que en caso de que el rabino ya no necesite más de sus funciones, le borra la primera letra y que quedaría la palabra verdad, pasa a transformarse en muerte. Entonces ahí el golem deja de funcionar. Oh, qué buena. Oye, y pensando como en nuestra realidad y la inteligencia artificial, yo creo que es súper probable que pase algo así, ¿o no? O sea, cada vez la inteligencia artificial está cumpliéndonos casi nuestros deseos, pero en algún momento va a ser más inteligente que nosotros. Sí, yo hablaba eso con mi papá y la verdad es que
que a mí me cuesta, soy un poco escéptica y de repente estoy un poco atrasada como con las novedades tecnológicas, ¿cachai? Como él me decía algo que ustedes creo que habían dicho en un podcast anterior, o sea, en un capítulo anterior, de que ya habían como ciertas inteligencias, como, ¿tú crees que contabas como de que habían creado incluso un lenguaje propio? Sí, hay un hecho que ocurrió que, claro, eran dos bots, que son como dos máquinas de inteligencia artificial que tenían como objetivo intercambiar información. Y llegaron a un punto en donde encontraron que el lenguaje humano era ineficiente, entonces empezaron a cortar palabras, a cortar caminos, y al punto de que los científicos, los tipos que trabajaban en esto, ya no los podían entender. Entonces como que los apagaron, los cortaron. Sí. Pero claro, como que fueron más allá de la comprensión humana y crearon como un lenguaje propio que se podían entender ellos y que ellos encontraron que era eficiente para hacer el trabajo. Sí, un poco lo creo que pasa con HAL 9000 en 2001. Sí, eso mismo estaba pensando. Es que es raro, pero ahora estaba pensando que tiene que ver un poco quizás con el abandono del cuerpo, porque a través de la historia de la representación del robot que parte con Metrópolis y con este Claro. medio humanoide, pero que todavía es de metal, ¿cachai? Sí. Y que después se transforma, no sé, en el androide o el cyborg. Siento que ahora la inteligencia artificial no tiene que ver con un ser que va a ocupar el cuerpo del humano ni que va a reemplazar la representación del cuerpo del humano, sino que tiene que ver con un ente distinto, ¿cachai? Es como el control que hace, no sé, Internet de nosotros o cómo funcionan los algoritmos, ¿cachai? Como con un ente más abstracto. Yo creo que el futuro va para captar como la conciencia de cada uno, más que como lo que pasaba en la serie Westworld. Claro. Que les querían sacar finalmente la conciencia de cada persona, po. El cómo tú eras para después replicarlo, como que lo que decís tú, po, el cuerpo ya pasa a ser algo que podéis cambiar nomás, claro, como una carcasa. Lo que importa finalmente es como lo que tú pensás y lo que tú... Bueno, en los últimos capítulos de Black Mirror salen como un juguete, que como una cantante muy famosa, ¿lo vieron o no? Como que una cantante muy famosa y como que un juguete captaba todo lo que ella era y finalmente ella era más de lo que era en persona, ¿cachai? Como el juguete, porque tenía como la conciencia, tenía sus verdaderos sentimientos, ¿cachai? Como... Ahora, también es interesante lo que plantea, por ejemplo, la película Ghost in the Shell, que ir más allá como del androide y es como un cuerpo robótico que le ponen como el cerebro de esta policía, como para una especie de... para hacerlo más como invencible frente a como a las misiones que tenía que enfrentar y todo. Y se enfrenta contra precisamente una entidad que nace como en la red, ¿cachai? Una inteligencia artificial, pero que adquiere conciencia propia y que empieza a pedir como asilo político. Como que él dice, yo soy una entidad viva. Claro. Y los tipos le dicen, pero tú eres una inteligencia artificial, no eres un ser vivo. Le dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Cachai? Claro. Como que yo estoy basado en programación y el ADN humano también es un tipo de programación. Sí. Entonces, no hay diferencia. Es que ese es un dilema medio paradigmático. Claro, absolutamente. ¿En qué momento, en el caso de esta representación que tal vez está ya quedando un poco obsoleta del robot, que como en Blade Runner, ¿cachai? Tiene este dilema existencial. Claro. Yo ahora investigando sobre esto me preguntaba qué es lo que hace que los robots, en este caso los androides, pasen a ser humanos, ¿cachai? Y en realidad tal vez lo humano no podría definirse no puede definirse en una sola palabra, ¿cachai? Son distintas... Eso es muy interesante, por ejemplo, en el libro de Asimov, El hombre bicentenario, porque hace como una revisión súper paulatina de cómo este robot empieza de a poco a transformarse en humano. Y claro, y tú cuando lees la historia no puedes como decir, en este evento el robot pasó a ser un ser humano, sino que fue a través de todas las experiencias que fue obteniendo a través de su vida que terminó siendo un ser humano, básicamente. Pero yo creo que sí hay un evento que marca, o por lo menos de lo que me acuerdo yo del hombre bicentenario, que hace que el robot sea distinto de los otros, ¿cachai? De la fabricación, porque es un robot en el fondo como que ayuda en la casa, ¿no? Claro, como un mayordomo, claro. Claro, un robot mayordomo, pero yo me acuerdo que él empieza a hacer unas artesanías.
Sí. con madera, porque se quiebra un objeto, creo que era de Era un cristal, juguete de una de las niñas. sí, y y él lo él arregla. encuentra como un pedazo de madera cerca de la playa y empieza a hacer ese objeto. Claro. Y los otros robots no hacían esas cosas. De hecho, el tipo que era el dueño de este robot le llamó tanto la atención que le dio permiso y creo que le empezó a pasar materiales. Claro, Entonces este robot sí. empieza a crear más artesanía. Claro. Y yo creo que ese es como punto de el punto inflexión. en que Asimov dice como esto es lo que hace que el robot se empiece a humanizar. El encuentro del robot con el arte. ¿Cachai? Pero en ese caso particular. Claro, Porque en sí. otros casos yo siento que la inteligencia se da por otras cosas. Por ejemplo, he pensado, el otro día hablaba con un amigo sobre la violencia. Onda, cuando en 2001 los monos se enfrentan Claro. porque encuentran la herramienta, La herramienta, sí. en realidad descubren el poder. ¿Cachai? Sí, como claro. lo que los hace humanos es la pelea, ¿cachai? Claro. Como combatir el uno sobre el otro. Claro. Que es un rollo también que los humanos no quieren que los robots sean humanos porque el humano somete, ¿cachai? El humano es un otro. Claro. O sea, el robot es un otro. Claro. Entonces, nosotros vemos al otro con desconfianza, ¿cachai? Y queremos que el otro, no sé, es como decirlo, las mujeres, los homosexuales, ¿cachai? Llevándolo a esto como el otro. El humano lo que hace es combatir lo diferente con violencia, con represión. Claro, al final lo que descubren es cómo pasar o superar el escalón evolutivo. Ya no están como en el último eslabón de la cadena, sino que pasan a ser de presa a depredador. Sí, y lo más heavy de eso es que también, no sé, este amigo me hablaba del planeta de los simios, yo no he visto el planeta de los simios, pero él también me decía que en esta toma de conciencia del animal, también el animal quiere tener una posición ya no como animal, ¿caché? Sino que como ser pensante, y también está esta contraposición de fuerzas, Claro. donde hay una pelea, hay un conflicto. Es súper interesante el planeta de los simios en ese sentido porque plantea un escenario donde la especie dominante es el simio, pero que termina convirtiéndose o actuando de la misma forma que actuaba el ser humano. Claro. Como El poder. encerrando a los seres humanos en jaulas, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, y claro, como que parte así la historia, pero al avanzar las secuelas, llega el momento en donde como que se cierra un círculo y llega el momento en donde el primer simio se rebela contra los humanos y era descendiente de este mismo planeta de los simios. Entonces es como una especie de círculo Que se da. juegan con el tiempo también muy Claro, bien. sí. Hablando como de la serie de los 70, no las secuelas nuevas que Claro. van como por otro lado. Kubrick en 2001 lo hace muy bien porque cuando lanza el hueso, que es la herramienta que lo Una que decías escena tú, que lo magistral. descubre, se transforma en la nave. En la nave. Que Y en el también- fondo es también la- es una la herramienta manifestación de nuestros tiempos. El nexo del que hace. progreso, pues, Sí, también. Sí, po. El nexo que hace de forma magistral con la edición. Estaba pensando como en los sueños que plantea Asimov, como que plantea la idea de que los robots también pueden soñar y eso lo hace diferente a... Tú lo dices por... En Yo Robot sale también. Ay, pero yo no he visto Yo Robot. Cuéntame tú. No lo sé. No, es que plantea la idea de que los robots generan una conciencia que los hace soñar también. Que en Yo Robot, el libro no lo he leído, vi la película. Con Will Smith. Con Will Smith, la película de Will Smith. Hay una parte muy buena que le dice, pero tú eres un robot, no pueden pintar una obra de arte. Y el robot le dice, ¿y tú puedes? Claro. El weón queda así como... Pero claro, por lo menos en la película lo que plantean es que al robot el científico le dice que guarde un secreto, ¿cachai? Y eso como que gatilla en el robot, en que el robot empieza a soñar, porque tiene algo que no puede contar. Claro. ¿Cachai? Y bueno, aparte de que físicamente como que su cerebro era distinto a los otros y todo. Es que en eso pienso en el robo de conciencia, que yo creo que es para donde apuntan hasta las redes sociales. Claro, ¿cachai? Como la inteligencia artificial apunta como a suplirte todas las necesidades que vaya a tener, todo lo que tú quieres, ellos ya lo saben. Entonces, pensando en eso, pensando en que te están robando como todo lo que tú eres y podrían crear quizá un robot que sea como otra Sofía con todo lo que tú pensáis, ¿cachai? ¿Qué es lo que lo haría diferente a la Sofía real, por ejemplo?
¿Serían los sueños, acaso? ¿Sería el poder crear arte? Es que eso es lo que a mí también me produce inquietud, ¿cachai? Como no sabría, y en estos ejemplos que estuve mirando, te digo, no sé qué es lo que hace realmente al humano y qué es lo que podría como generar este otro tipo de inteligencia que no podría... ¿Qué nos va a diferenciar? ¿Y qué es la ¿cachai? Como- conciencia? Porque son datos. No creo que sean datos. Po. O sea, siguiendo las leyes de Asimov, Mm. en el caso de HAL 9000, él también lo que le sucede, según lo que estuve leyendo, es que para él es contradictorio mantener un secreto, ¿cachai? Claro. Como estar engañando a la tripulación. Sí. Y en eso es que se forma como una idea distorsionada de cómo tiene que actuar, Ujú. ¿cachai? O cómo tiene que mantener la misión a la cual se le dio. Entra en un dilema moral Sí, po. al final. Porque los tipos que estaban invernando son los que sabían realmente para lo que iban. Y los Claro. que estaban despiertos no sabían, pero HAL 9000 sí sabía. Sí sabía. Y no les podía revelar. Eran finalmente los que estaban vivos, despiertos era como un instrumento para llegar a Júpiter, ¿o no? Claro, para Júpiter. A una de las lunas de Júpiter. Entonces, claro, pues les guardaba un secreto. Sí, pues, pero se supone que yo creo que en esto como de la estructura de las leyes, tal vez él no debería haber guardado como Claro. un secreto, po, Porque está atentando ¿cachai? contra la contra vida la de ellos. integridad Claro. de los humanos que están Ah, dentro de la verdad, nave. Pero Mira. entró en una contradicción tal que terminó matando a los que Claro, estaban completamente hibernando. distorsionado. Pero que en- era como a favor de la... Es que hay dos Yo creo que eso cosas, va a po, pasar. entre que está ahí ocultando un secreto y entre que está ahí dudando si es que realmente van a seguir la instrucción que le dio, po, Claro, como que ¿cachai? prioriza Entonces, el llevar la misión a cabo, claro, que era la misión que se le habían... Además que lo interesante también es que HAL empieza a adoptar ciertas características como de orgullo. Porque los tipos dicen, no, esta máquina está equivocada. Y HAL tenía casi como que lo decía con orgullo que era una máquina que jamás había cometido un Sí, error. po. Sí, verdad. Entonces, ese chispazo como de orgullo, a pesar de que su voz era súper plana, cuando decía eso como que lo decía con cierto orgullo, era muy, muy extraño. Sofía, ¿tú qué crees para dónde va el futuro de la humanidad? No de la a ciencia la ficción. destrucción. Hagamos un poco de ciencia ficción. ¿Qué crees realmente que va a pasar Ay, no sé, con yo... la ah, inteligencia artificial, los avances y... O sea, yo creo que la tecnología efectivamente va a ir tomando más espacios de nosotros, ¿cachai? O sea, nosotros debemos estar en un punto muy inicial de todos estos avances, a pesar de que se ha avanzado un montón, ¿cachai? Pero yo creo que cada vez necesitamos... O sea, yo soy súper dependiente del celular, ¿cachai? Como Todos, yo creo, ¿no? de estar mirándolo, de obtener información, de mover las redes sociales, y es heavy que también siento como que el cuerpo lo pide, ¿cachai? Es como que de repente, ¿cachai? Sí, Como no es sé, súper estoy como cuático. buscando ¿cachai? O de repente trabajando y con la cuestión ahí al lado. Te da como tranquilidad. O sea, yo creo que O sea- es una cosa de que ya me acostumbré, po. No sé si será tranquilidad o ya será como una cosa medio de TOC, ¿cachai? Medio obsesivo y de control, insisto. Claro, yo creo que por ahí va el- como algo de que tener lo- controlado algo. Claro, que ya lo Sí. tengo ahí, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que ahora es el celular, pero después van a haber otras formas, no sé cuáles, ¿cachai? Eso mismo que estamos hablando de que de alguna manera tu conciencia tal vez se va a poder traspasar a aparatos, ¿cachai? Y ahora lo que pienso es que el cuerpo tal vez también va a ir volviéndose un poco obsoleto, ¿cachai? Claro. Como eso, vas a estar tan pendiente de los objetos que tal vez tus funciones básicas también las vas a poder ir distribuyendo de otras maneras. Qué terrible. No sé si será terrible en realidad. O sea, mi papá me decía que él lo encontraba terrible, pero y había visto un científico que tenía otra opinión que decía así como, hay un documental de Herzog, Lo and Behold, algo así, ¿Ya? que está en Netflix, y hay un científico donde también Herzog plantea esta idea de qué va a pasar con la conciencia, y hay científicos que le dicen que sí, que están intentando traspasar la mente, ¿cachai? A computadoras, etcétera, y va pasando por distintos tipos a los cuales va entrevistando, y uno dice como, yo no sé si esto no es ni bueno ni malo, ¿cachai? Esto es lo que va a suceder y tal vez es parte de la evolución nomás, po. Sí, eso, a Qué lo buena. mejor como que el androide o traspasar nuestra conciencia a cuerpos mecánicos o incluso hasta a la red
es el próximo paso evolutivo. Y es raro porque pienso también en la fotografía, por ejemplo. Cuando la fotografía aparece, que es la gran revolución también Sí. tecnológica que permite la reproducción de imágenes, que cambia cómo vemos el arte, Ajá. también está un poco satanizada en esos inicios, Sí, pues, po. ¿cachai? Como es que se va a perder el aura, ¿cachai? Como la experiencia estética. Y es heavy que ya, sí tiene un impacto tal vez negativo, pero vivimos actualmente con cámaras también en nuestros bolsillos, ¿cachai? Sí, po. Nosotros mismos hacemos de nuestra vida un espectáculo, ¿cachai? Como con las historias, como tenías una mini tele que transmite tu propio canal. reality show, y a mí de repente me impacta, ¿cachai? Porque no sé, o sea, yo misma estando pegada subiendo cosas mías o viendo de repente gente con la cual hablo súper poco, pero me sé lo que le pasa día a día, ¿cachai? Es muy raro Oye, eso, pero sí. hay una influencer que salió ahora, que se llama Mika, parece. Ya, ¿no? Que es una tipa creada por... es digital. Mm. Y la tipa cumple Ah. todas las funciones que hace un influencer, que es sacarse fotos con marcas, sacarse fotos, hacer spots publicitarios con... Es que más que podéis seguir una fórmula un poco, po, Sí, pues, ¿o y no? o sea, y la tienen siempre ahí cuando la necesitan, no se Claro. cansa, no Sí, le po, pagan. claro. Sí. Y finalmente cumple la misma función y tiene muchos seguidores y uno, no sé, pues la ve y si sale con una ropa especial, después la gente va a querer ocupar esa ropa porque ella la está promocionando, pero es digital, es un 3D, así, es Sí, rarísimo el o efecto. sea, no sé, puede ser algo, o sea, sí, es raro, O sea, si ya lo un podemos influencer llevar, es 3D, claro, sí, ¿por qué a no un extremo. Tu mamá o... Sí, pues un también pariente 3D. podría ser. Pero ahí no Como los sé, Tamagotchi. o Un sea, uno tiene que estar atento nomás, pues. O sea, eso trato de pensar, pues, ¿cachai? Como que Internet no lo es todo, que existe una vida afuera aún, pues. En Claro, parte, sí. no sé. O estamos, claro, como que... Como venir a escuchar un podcast. Sí, sí, venir a la biblioteca, mirar los libros, Claro. ¿cachai? Como... ¿Qué opina Pablo desde la mirada de la brujería? ¿No? Y claro, como que estamos creando un espacio virtual, porque casi como que el espacio real, entre comillas, como que no es insuficiente, o como que se nos hizo insuficiente. Entonces como que necesitamos más control. ¿Cachai? Ya no nos es suficiente crear ciudades para nuestras necesidades, sino que necesitamos más control y creamos una realidad virtual con el que podamos tener absoluto control de todos los aspectos de esa realidad. ¿Cachai? Sí, es que, claro, o sea, no sé si descubrimos o inventamos otro espacio nomás. Otro po. espacio, sí. Entonces, claro, a veces da para pensar si es real o no, porque es virtual, pero ya ocupa un espacio súper importante de Sí. nuestras vidas. Po. Así es. Sí. Y yo creo que en ese contexto como que termina siendo súper real al final. Sí, pues. Súper Sí. real. Sí. O sea, Bueno. nuestra forma de comunicarnos también, También, está pues, sí. mediado por eso, Mediado pues, por eso. ¿cachai? No sé, me acuerdo cuando salió WhatsApp recién, yo le explicaba a mi papá que se podía mandar audios, ¿cachai? Y él me decía así como, oh no, qué fome, como qué mal, que me decía que impersonal estar escuchando una grabación después, ¿cachai? Como retrasada en el tiempo, como que él Claro. decía que No no emisor podía receptor. usarlo, de hecho él ni ocupa los audios, ¿cachai? Porque para él era distinta la experiencia de Sí, hablar po. por teléfono, Como la pero inmediatez, para ¿no? nosotros de repente es incómodo hablar por teléfono, ¿cachai? Como... WhatsApp vino a decirnos que una aplicación no se podía pagar, porque Messenger tú lo pagabas. Po. Claro, Y WhatsApp, yo eso es lo que no entendía al principio. ¿Por qué no podía pagar WhatsApp? porque siempre O ahora sea, voy a se estar puede, en pero- línea, po. claro. O sea... Oh, qué terrible. Igual podéis sacar el wifi un rato, pero igual vaya a volver a estar allí, pues, ¿cachai? Claro. Qué buena, ¿eh? Oye, algo para cerrar. ¿Algún dato que se pasa de la libreta? ¿Algún dato? Mientras Sofía busca, hay un detalle en Metrópolis que a mí me encanta, que siempre me ha sorprendido, que uno de los personajes en su oficina hace una videollamada. Mm. Y esta película es como de 1920 y ¿Sí, algo. po? ¿Cachai? Y es un tipo que como que aprieta unos botones, aparece una pantalla y habla con otra persona a través de la pantalla. Qué buena. Lo encontré genial. Estaban adelantados Absolutamente. 100 años. Sí. Qué buena. Wow.
Oye, ¿alguien quiere opinar luego de que Sofía No, encuentre el creo dato? que no. Igual está todo, HAL 9000, la mentira. Sí, no, o sea, no sé si decir algo más, solamente que me quedo como con esto de que hay cosas, sobre todo en la representación de estos seres robóticos en el cine, ¿cachai? Que tienen son dos paradigmas en realidad, como el paradigma del robot como la máquina, ¿cachai? Claro. Y el paradigma del robot como el androide, y que esto, según lo que estuve leyendo, que después les puedo pasar también, es como un artículo que pillé, que se ve en su mejor expresión en Star Wars, ¿cachai? Como Citripio con Arthur, ¿cachai? Claro. Son como la expresión en la historia del cine de la representación de los dos tipos de robot, ¿cachai? Y que además están súper bien mostrados en el equilibrio, claro. porque hay uno que tiene, ¿cachai? Una misión fija, Claro. esto de obedecer, de ser la Claro, máquina, ¿cachai? Que sí. lleva el mensaje y que hace lo imposible, ¿cachai? Para que claro. el mensaje llegue, mientras el otro, claro, lo acompaña, es inteligente, servicial, bla, 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 pero también tiene esta ambigüedad de que proyecta emociones, ¿cachai? Sean pues, sí, reales pues. o sea su programación, Claro. igual pone en juego como una sentimentalidad. Sí, po. Sí, es raro. A pesar de que lo corten por la mitad. Claro, a pesar de eso, pero son como más o menos los paradigmas que se han ido implantando en Claro. la historia de estos personajes. La ciencia ficción va a tomar, o sea, toma distintos ámbitos del humano, ¿cachai? Como Claro. desde la política, Sí. la sociedad, no sé, la destrucción de la naturaleza, Sí, po. ¿cachai? Entonces, no es que solamente se enfoque en esto que he hablado de los robots, Sí. o sea, está, por ejemplo, 1984, que también tiene un carácter de ciencia ficción, Claro, ¿cachai? es más político, habla Pero más como mucho de más lo que político. pasa como sociedad política con respecto a los humanos en el futuro. O que les contaba la otra vez de la Úrsula K. Le Guin, po, Claro. ¿cachai? Como que también hay un conflicto medioambiental y de opresor, oprimido, ¿cachai? Pero fuera del planeta. Claro. Sí. Mira, el ser humano siempre va a ser... La máquina y la inteligencia artificial es tan grande que el ser humano siempre va a hacer robot muy parecido a lo humano. Y en la película Matrix, cuando las máquinas se revelan su verdadera identidad y dejan de ser robot parecido a lo humano y son estos tentáculos. Y quería hacer ese paréntesis solamente Sí, para ok, huevearte. ok, sí, ok. Oye, antes de pasar el micrófono al público, me gustaría saber qué opina Felipe de esto, el invitado especial. Oye, un ¿Qué aplauso, entre- un qué aplauso entre para Felipe? Sofía primero. Sí, aplauso para Sofía. Muchas gracias. No, pero quédense acá. Telepático. ¿Cuál es el micrófono más largo? Este parece. Ya, bueno. Felipe, ¿cómo está ahí? Por favor. Oye, gracias por estar acá de nuevo. Qué bueno que hay gente que escucha esto. Bacán. ¿Qué opináis de lo que estamos De lo que estamos hablando, yo opino que... como yo opino. Que igual es chistoso porque al final, bueno, la magia y la tecnología son extremos que están separados, pero se juntan igual como todos los opuestos, pues. Como decía esa frase, de que al final la tecnología hasta cierto punto no llega a ser indistinguible de la magia, y al revés, ¿cierto? Esa frase también lo usaba no sé si es el mismo, no estoy seguro, que no me acuerdo bien el nombre, pero era un ingeniero de la NASA. Que hay una serie de hecho de él, que era como seguidor de Crowley y todo eso. Y estaba metido al mismo tiempo como en la noche en magia y en la mañana haciendo Científico cálculo. de día y mago de noche. Claro, era como un travesti místico. Claro. Como tenía una doble Eso vida, mismo, un como trasto Batman, místico, claro. claro. Entonces siempre han estado conectados porque, no sé, pues, mencionaste 2001, la escena que pasa, ¿cierto? El hueso. sí. Sí. Y el mismo hueso es la tecnología, po. Eso Claro, es lo que... es la primera herramienta es una que se claro, proyecta en el futuro. Hay claro. una definición, la definición de que tecnología a mí me gusta, por ejemplo, porque claro, al final al definir algo es mentir, pero porque hay hartas definiciones dependiendo de quién la diga. Pero a mí me gusta una que dice que la tecnología al final es una herramienta que es una extensión de la imaginación del ser humano, Claro. ¿cachai? Entonces todo lo que alguna vez se imaginó sobre el entorno, sobre uno mismo, termina siendo después tecnología, po. Por eso igual la ciencia ficción tiene eso de como de predicción, po. Claro. Y por eso también, de una u otra forma, mucha de la historia de ciencia ficción
algunas son predilectivas tratando de advertir como qué es lo que iba a pasar, ¿cierto? Como las que mencionaron de 1984, Un Mundo Feliz, ¿cierto? Claro. Bueno, porque 1984 estaba en la época de la guerra, no me acuerdo, qué guerra, una guerra en algún país como todas las que han sido, muere gente. Y claro, pues el loco estaba viendo que el mismo Estado estaba avanzando hacia esa imagen opresora, ¿cierto? Claro, no era tampoco tan difícil de proyectar Claro, un porque- régimen totalitario. Porque como igual ese. como que la obra siempre se ve como reflejado en la sociedad en, que sociedad, vivía claro, la sí. persona. Eso es lo otro que tiene la ciencia ficción, como que es una especie de lupa con respecto a lo que está ocurriendo en el momento en que se es escrito, Claro. pero cómo- lo magnifica hacia el Y futuro. cómo se proyecta. Claro, Y también la ciencia ficción yo creo que también, porque a pesar de que es poca, igual hay algún tipo de ciencia ficción en historia o en películas que intentan como... Porque el arte puede servir para predecir algo, para advertir algo, también para crearlo. No me acuerdo, no, estoy malo con la cita hoy día, pero había una frase que Claro, decía... mismo. que decía, la única forma de saber de predecir el futuro es creándolo ahora, po. Y los artistas siempre se han aprovechado de eso, ¿cachai? Siempre han sido la última trinchera de las ideas, po. Tal como ahora en el podcast, yo creo que en todos los capítulos han hablado de cosas que, bueno, tienen que ver con el futuro, pero también tienen que ver con la idea de lo que uno le gustaría ver en el mundo, ¿cierto? Claro, Por eso po. las comunica, po, Sí. ¿cierto? Siempre va creando el futuro y volviendo a conectar la magia, no sé, pues, en un caso súper personal, y bueno, por lo que llegamos a conversar acá, de todas de las cosas que está investigando, era porque quería, que lo había contado, porque quería unir estos dos conceptos, tecnología con la psicodelia, ¿cierto? Que tiene que ver con la magia, obviamente, Claro. y otras cosas. Que de un punto de vista se ven irreconciliables porque siempre está la pelea entre la naturaleza un poco y como de la ciudad que depreda todo, Claro, pero que en el punto de vista de la palabra, esas mismas herramientas psicodélicas son tecnologías, po, porque tal como el microscopio te permite, cuando se crea el microscopio, hasta ese punto no había una perspectiva microscópica de la vida, por lo tanto las definiciones del ser humano solamente estaban adaptadas a lo que ellos habían visto, tal como ahora, que claro, quizás sí. no sabemos que dentro de esto, está embrujado, que dentro de esto, maldición al toque, no, que dentro de esto quizás haya, no sé, qué tipo de partículas viviendo, o quizás haya un mundo, no sé, porque quizás estamos limitados. Claro, po. En ese momento tampoco sabían lo que estaba pasando con el microscopio, ¿cierto? Entonces, tal como cuando se inventa el microscopio se crea una nueva perspectiva de la realidad, los psicodélicos funcionan de la misma forma, pero en la psicología. Claro. Bueno, Timothy Leary decía eso, que era como el microscopio de la mente, ¿cachai? Entonces, igual siempre van de la mano. También si lo veis, por ejemplo, mezclando la magia con la tecnología, la magia ahora, o cierto tipo de magia, lo que ha llegado hasta la era tecnológica es el marketing, po, la publicidad, po, y el medio audiovisual. Es magia de una u otra forma, porque Cambia conducta y cambia realidad al final. desde el texto igual, desde el libro, pero después cuando porque se inventa la palabra, se inventa el lenguaje de palabra y uno ya puede viajar por el tiempo, ¿cierto? Claro. Porque estáis leyendo un libro de un loco que lo escribió hace 200 años, pero mientras lo estáis leyendo, como que es un semi-estado de posesión, porque su idea Claro, están sí. pasando y su narrativa y todos los personajes están pasando por dentro de tu mundo interno, ¿cierto? Si es que tenéis buena imaginación. Po. Claro. Y si es que sabéis leer también. Pero, claro, cuando se crea el lenguaje visual, o sea, en verdad una mezcla del audiovisual, yo creo que ese es como el salto, ¿cierto? Porque ahora vivimos en un mundo audiovisual igual, po. Lamentablemente yo creo que cada vez la gente lee menos libros Claro, y ocupa porque menos la imaginación, porque ya se crea la imagen misma, el relato según la perspectiva del quien lo dirige, ¿cierto? Claro. Pero lo interesante es Que con la palabra igual pasa. Claro, pero lo interesante de la imagen y del sonido y del montaje audiovisual te permite expresar a veces cosas que las palabras no, po, ¿cachai? Claro. Porque tú podías expresar un estado de caos, que la emoción porque al final, y volviendo a unir la tecnología con la sociedad y la magia, al final, como lo que dice la teoría de la información, como que todo la de la realidad se podría definir como un proceso de comunicación, pues, ¿cachai? Desde las microcélulas que empezaron a comunicarse por los años de supervivencia Claro, y pasarse los datos de cuál spot estaba ahí bueno para ir a comer y en este te iban a matar, Claro. o por la temperatura, hasta los monos que se comunicaron por tribu, o cualquier teoría que queráis, hasta nosotros comunicándonos
con las redes sociales y ni siquiera sin hacer algo ya estáis comunicando algo con tu postura. Al final como que todo es un proceso de traspaso de información. Entonces, cuando se crea gracias a la tecnología, se crea este lenguaje audiovisual, nos permite por primera vez en mucho tiempo poder expresar emociones y conceptos que eran demasiado abstractos para definirlos con una palabra, po. Tan abstractos claro. que yo si te hablo de ellos los mataría, porque es como la típica volada de mezclándolo con la magia de los místicos, ¿cierto? Sí, po. Que lo inefable no se puede hablar porque yo te lo digo, no te lo voy a mentir, po. ¿Cierto? Como Cantinflas, que siempre te habla pero no te habla. Pero no te O sea, dice nada al final. Así son los chamanes, po, son puros Cantinflas. Y entonces el lenguaje audiovisual llega y crea este momento en donde sin palabras puede expresar emociones. Entonces yo, por ejemplo, puedo superponer, porque justo estaba leyendo un libro sobre cómo comunicar estos estados, que ese era todo el rollo de toda esta investigación, entrar en estos estados como fuera de lo común y luego poder comunicarlos, porque de qué me sirve que yo entre solo si después no los puedo comunicar. No podía expresar como lo que la idea viviste, era eso, porque no toda la gente va a entrar en esos estados, ¿cachai? Joseph Campbell, no sé si cachan ese loco Sí. que recopila toda la mitología de todo el mundo y hace como una metamitología que es el viaje del héroe, que se Claro. repite en todas las películas. Habla de eso, no todos son el héroe, ¿cachai? No todos están dispuestos a sacrificar, a ir a buscar y comer de la manzana del conocimiento y sacrificar la inocencia de ya no poder estar desnudo, ¿cierto? Y de ver la desnudez de los demás, po. Pero al mismo tiempo, la comunicación, la tecnología va permitiendo que cada vez la comunicación quizás de esos puntos de vista puedan ser ingresados en la sociedad como a través de series, a través de películas, y que muchas personas que sin tener esas reflexiones internas que tuvo el artista o que tuvo el filósofo, puede vivenciar esa emoción, ¿cachai? Oh, lo apagué. Entonces, es bacán eso del audiovisual, que yo puedo expresar mucho más. A mí me pasa, por ejemplo, con la música, por eso me metí a la música. Nunca fui muy bueno para expresar las emociones, entonces Encontraste un encontraba lenguaje que te permitía. un lenguaje que era más avanzado, ¿cachai? Y al final por eso, si todo es un proceso de comunicación entre todos los organismos que viven, todos los sistemas, la realidad es el lenguaje, po. Por eso, Claro. mucho más allá que las palabras, por eso, no sé, pues William Burroughs, ese poeta Sí. beat, ¿cierto? Él decía que el lenguaje era mágico y al mismo tiempo estábamos presos del lenguaje, pues, ¿cachai? Claro, po. Porque es como procesamos la información, pues. Y es nuestro límite, es nuestra herramienta, pero es nuestro límite. Entonces, justo hace un poco tiempo, por una experiencia loca que tuve por ahí, con lengua aramea y cosas ahí, no voy a entrar en detalle, pero me puse a revisar un libro que había bajado y que no lo había visto, y con esto me retiro, para no latear, que decía que es una loca, una científica, que había pasado harto tiempo con la polola de Alex Gray. No sé si conocen a Alex Gray, Sí. un pintor psicodélico bien loco. Sí, sí. El que hace las portadas de los discos de De Tool. Tool, ¿cierto? Entonces, la pareja de Alex Gray, cuando era joven, antes que lo conociera, ella estaba experimentando con LSD y en estos estados se encontraba con lo que todos se encuentran en algún punto, cosas que no se pueden comunicar con el lenguaje tradicional. Claro. Entonces su viaje ya veía un lenguaje que estaba vivo, que muchos han hablado por los siglos de los siglos del lenguaje de los muertos, el lenguaje de las flores, como lo hablan los chamanes. Claro. O Terence McKenna decía sobre la materia translingüística, que era un lenguaje que estaba vivo en constante movimiento y que no significaba algo por sí, sino que era lo que significaba. Es muy raro de comprender, pero esta tipa amiga se junta con esta que era artista y que pintaba todo, porque empezó a tratar de pintar el lenguaje acá, ¿cachai? Claro. Como para bajarlo de sus viajes. Sí. Y esta amiga que era lingüista empieza una investigación de 10 años en sus viajes con diferentes herramientas y intenta crear un lenguaje para esta época, porque postula unas cosas súper interesantes, que al final la realidad solamente se filtra por el estado de conciencia que tienen las personas y el lenguaje es el que determina los límites de la conciencia, tal como si yo programo un computador, lo que limita las opciones de cómo va a responder, como estamos hablando de los robots, son los 0 y los 1, si estoy en un código binario, sí. o si estoy programando en Linux, o si estoy programando en los diferentes, no me he estudiado tanto, así que no lo voy a nombrar, pero lo bacán de eso es que esta chica, bueno, debe ser mayor, crea esta investigación y crea un lenguaje que había aparecido desde un cuento de ciencia ficción que ella estaba escribiendo como para inspirarse para su tesis, Ya. que se llama Glide, que tienen que
eran unos personajes que se metían en un laberinto, se perdían porque ya era el futuro y estaban todos aburridos, ¿cachai? Como que ya todo estaba resuelto, ¿cierto? Como que la pobreza se acabó, todo, entonces ya no había para qué hacer nada, pues, ¿cachai? Como que ya los robots hacen todo, entonces, ¿qué weá vamos a hacer? No había nada que le diera sentido a mi vida. Entonces, crean un laberinto y al centro ponen una flor, que era como una flor rara, que daba un psicodélico o algo así, y los locos se metían al laberinto y tenían que ir a buscar esta flor para que le diera significado a su vida, o si no se morían. Entonces, eso era como un juego que le daba entretención. Algún sentido a la Claro, existencia. y lo que le daba era un lenguaje nuevo. Al darle un lenguaje nuevo podían filtrar la realidad de otra forma, y al filtrarla de otra forma podían interactuar con la realidad de otra forma, ¿cachai? A un nivel más avanzado, tal como Windows 10 más avanzado que Windows 7, cambiando diferentes cosas del lenguaje de programación. Y esta loca se pone en este viaje de 10 años, súper arduoso, a tratar de sacar información del mundo interno y del inefable, y crea, ahora, que eso es lo más bacán que estoy experimentando con eso, que por fin llegué como a algo que era el concepto que estaba buscando, tecnología psicodélica. Creó una aplicación de iPad en un lenguaje que se llama Glide. Así, ya para que los que tienen a tablet bajen la aplicación. Es un lenguaje que era el mismo que ella percibía en sus visiones en su mundo interno, y que creó una forma de tratar de bajarlo, que se basa un poco en cómo funciona, no sé si el chino o el japonés, que son símbolos que no son palabras, sino que significan pictogramas. Claro, que van cambiando según cómo se ordenan y con quién están juntos. Pero ella va más allá y dice que la tecnología ahora nos permite crear un lenguaje que se mueve. Entonces son animaciones. Y dentro del laberinto son como puros pictogramas del laberinto en forma de onda, porque se basa en la teoría principal de la realidad. ¿Cómo se llama el libro? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llama? No sé cómo. El libro se llama. El libro de la tipa se llama Xenolinguistic. Como la lingüística de lo inefable. Claro. Entonces, ¿Y la tipa cómo se llama? Se llama Diana Slattery. Bueno. Está en inglés el libro, pero. Se puede piratear. Sí, no. Podemos dejar el si link. alguien lo quiere, se los mando. Oye, queda poquito tiempo. Sí, no, eso. Ya ahí estaban como mirando los guardias y todo. Los robots. Vienen los robots aquí a... quería dejar como el micrófono... Oye, muchas gracias, Felipe. Sí, oye, gracias. Para una próxima ocasión... Para Felipe. Para una próxima ocasión te invitamos en más extenso. Sí. Ahora fue un invitado especial. Oye, pero quédate, para que junto a Sofía comenten si alguien quiere participar. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algún comentario de lo que estamos hablando ahí? Felipe y Sofía, aquí comenten, por favor. Hablando de eso de la ciencia ficción, hay una película que creo que va en contra de todo eso, como de darle un cuerpo a esta como mentes, que es Her, la de Spike Jonze. Sí, de Spike Jonze, sí. Porque nunca le dan como a como amor que hay entre los dos, a la mujer, que es la voz de Scarlett Johansson, nunca le dan como un cuerpo. Y de hecho cuando tratan de hacerlo como que no funciona tampoco. Sí. Eso igual es interesante. Y la otra cosa que también, hablando de eso, es la segunda temporada de Westworld. También es como solo de eso, toda la temporada. Sí. Y es como muy interesante porque en Westworld está como esas dos cosas. Están como los robots tratando de como pelear contra los humanos, y los humanos tratando después de ser robots. Claro. Y como esa pelea entre los dos como bandos, viendo qué hacer. Nos tocaste el corazón ahí. Sí, esas son como las dos cosas interesantes. Yo creo que son como los dos lados que tiene la ciencia ficción con robots y con como inteligencias artificiales, que es como la más, obviamente como más explorada, es como esa de los humanos tratando de ser robots o los robots tratando de ser humanos. Claro. Pero como que Spike Jonze toma esto y lo da otra vuelta y como más romántica, sin nada. Sí, no, y al final cuando te tira ahí como que la polola robot era polola de chorrocientos mil usuarios. Sí, lo traicionó. Terrible. Así que Siri, cuando uno se enamora de Siri, realmente... Buenas recomendaciones. Sí. Sí, y también otra cosa que preguntar sobre La Noche de San Juan. Por supuesto. En el Midsommar tiene una cosa que se llaman los maple, que son como esos palos que le ponen como flores. No, es como un símbolo así como del sur en eso. Acá en Chile yo no he sabido de ese tipo de celebraciones. Sí que sé que en México lo hacen. En México sí hay de eso. Lo hacían sí. Con ese tipo de celebraciones. Pero con lo del Midsommar, como que lo más es eso de meterse al agua para la fertilidad y ese tipo de cosas. Ve de Wickerman, ahí también sale. Sí, la he visto. Bien. Estudiante de cine. ¿Alguien más? Ahí. Oye, sí. Dale ahí la pregunta.
Ya. Hola, bueno, primero que todo agradecer este capítulo en especial porque mezclaron creo que los 3 temas más grandes que han tocado en el podcast, está súper bueno. Y yo hoy día en particular vine a agradecerles también porque el capítulo pasado hicieron una mención a Pájaros de Mal Agüero, muchas gracias. Y en relación a eso les quería dar un regalito. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Tierra de cementerio. Voy a reinar ahí. ¿Qué es? Son como unos jueguitos. Oye, quería regalarle a todos, pero dado que vinieron 150 personas hoy día, no imaginamos. Tengo algunos ahí, no sé si ustedes lo querrán sortear o no, ahí se reparten. Pero... Oye, un aplauso para Chasqui. Sí, un aplauso. Bueno, acuérdense que es un programa de radio. Oye, Chasqui Outdoor nos regala unos fanzines Pájaros de Mal Agüero. Están ilustrados por Martín Felice. No, que la portada es de Martín Felice, que es un animador, quizás, claro, el de Crononauta, de Lorenzo Delgado, la portada la ilustró él. El resto de los dibujos no son tan bonitos porque los ilustré yo. No, están geniales. No, están igual de buenos. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Oye, ¿eso nomás era o...? Sí, eso, un agradecimiento y... Repartamos. No, yo creo que alcanza para todos. Vamos a tirar el cable para acá. No quiero desenchufar nada. No, apagué todo. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Grabando. Oye, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere ¿Algún participar? comentario ahí? Jaime, por favor. Bueno, gracias, cabros. ¿Sí? ¿Está todo bien? Dale nomás. Volviendo, por ejemplo, a eso del autómata y de la programación, creo que una vez leí por ahí un paper que hablaba, por ejemplo, de la programación de HAL y la programación de los astronautas, pues, de los que estaban ahí en la nave con ellos. Pues. Porque al final, claro, la prioridad de los dos, de estos dos tipos que estaban en la nave y de HAL era que la misión tuviera éxito. Sí, no tenían el mismo objetivo los dos. Entonces, por ejemplo, la diferencia culminaba efectivamente como en su ego. En el ego de, yo soy humano, tengo que manejar esta cuestión, y el otro, pero yo soy robot, yo soy perfecto. Sí, pues eso, es como este chispazo de orgullo que hay en HAL, como que es la discordia al final entre los dos. Y al final lo que causa que quede toda la cagada, sí, al final el ego y esa cuestión del orgullo, el que siempre va como terminando todo. Es genial esa escena donde está el astronauta afuera de la nave, porque fue a buscar el cadáver, del amigo. Y le dice, HAL, déjame entrar. Le dice, eso no va a ser posible, no puedo dejarte entrar porque estás comprometiendo la misión. Y la cara del actor es como súper inexpresiva, pero tú cachai que el loco está absolutamente choreado con HAL y dice, HAL, déjame entrar. Y dice, no te voy a dejar entrar. Y cuando tiene que soltar el cuerpo de su amigo para poder entrar manualmente a la nave. Sí. Cuando salió la película había harta gente que decía, los actores valen callampa, no tienen ninguna expresión. Pero yo creo que Kubrick lo hizo así a propósito. Era el propósito. ¿Cuándo he visto un milico o un loco en la astronauta así como llorando, haciendo súper expresivo, emotivo? Nunca. No, por eso la película es mejor todavía. Sí. Para mí la mejor película de todos los tiempos. Puede ser, estoy muy de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere participar? Antes que nos vengan a echar, tenemos tiempo. Mi nombre es Cristóbal. Hola, Cristóbal. Iba a comentar un cómic que hay una parte que está ahora saliendo y hay una parte que ya terminó, que se llama Descender o Descender, ¿ya? De Jeff Lemire. Es un cómic que es como una aventura de un niño robot que se llama Tim 21. Y es como una aventura a inteligencia artificial donde va conociendo otros robots a medida que va avanzando todo esto. Y spoiler, al final de Descender, muere toda la tecnología por X motivo. Y después termina ese cómic. Y ahora está saliendo uno que se llama Ascender, que es el nacimiento de la magia una vez que muere la tecnología. Entonces como igual mezcla los dos conceptos que se estaban conversando hoy día. Buena recomendación. Sí, y ese está saliendo, debe ir como el número 3 o 4 hoy en día. Genial. En lo gringo. Súper. Sí, bueno. Así que eso. Bien ahí. Oye, ¿algún comentario que quieran participar? Estamos entre amigos, así que da lo mismo. Sí. Por supuesto. Ahí tiene el micrófono. No, que recomiendo una obra de teatro
que se estrenó este año de La Pato Gallina. De La Pato Gallina. 2118, una tragedia futurista. Yo creo que hicieron un muy buen estudio acerca de películas de ciencia ficción y de temática, y tiene banda sonora también en vivo que en parte se basaron también en la banda sonora de Blade Runner. Así que bueno, La Pato Gallina es bien increíble su puesta en escena, así que estén atentos porque creo que van a sacar una segunda temporada. Genial, hay que estar atento. 2118, una tragedia futurista. Buenísimo. 2118. Qué buena. Oye, ¿algún comentario? Puede ser... Mira, si alguien lo ha penado, está bien. Si alguien lo ha penado, está bien. Yo me encanta esa historia. Acérquese, por favor. Da lo mismo si es del tema o no, puede ser cualquier cosa. Por supuesto. Giovanni, mi nombre. ¿Qué mejor unión de la magia y la tecnología que el juego de Harry Potter que se le va a... Oye, qué buena convención. Era tontera, pero en verdad encontré que era una muy buen punto de encuentro de las dos cosas. En realidad estúpido. No, y Ex Machina no sé si lo comentaron. Bueno, Ex Machina también es una gran película. Es como una mega... Puta, también habla de mucho A24. del tema de inteligencias artificiales, onda muy desarrollada como de forma masiva, como este moldeo de la inteligencia. Puta, la encuentro muy clave en el tema. Me gustó mucho el comentario de Her, porque estábamos todo el rato con mi amigo pensando en Her, así todo el rato. Sí. Era como magia. Claro. Y el otro comentario súper random de la analogía de esto de la magia y la tecnología, que para mí están en una tómbola oculta, o sea, no podéis ver lo que está dentro, sabéis que hay cierta cantidad de bolas, pero metís la mano hasta oscuro, sacáis la cuestión y cuando la tenías en tu mano recién sabéis si es magia o tecnología en el fondo, en el fondo la magia nunca la voy a sacar. Como tipos de conocimiento que están ahí claro, esperando pues, a el factor salir. en común es como esta oscuridad en que se encuentran los dos, ¿cachai? Y el deseo de que lo mejor exista, que en el fondo es lo que te motiva a llegar a este punto, que es tu meta, que en el fondo va a ser la tecnología. La magia lamentablemente no sabéis si a lo mejor es una bola que nunca existió, así. Esas tres como... Mira, interesante. Es medio reflexión. explosivo obviamente este trozo. Sí, bueno. Claro. Ahí ya queda la super zorra, sí, perdón. Bueno, gracias, Gianni. Genial. Oye, el juego de Harry Potter, sí, pues como un Pokémon Go de Harry Potter. Así. Está buena. Ex Machina, muy buena película. Ex Machina, sí, muy buena película. Que ya estamos en la hora, sí, pero... ya estamos en la hora ya. Pero si alguien quiere compartir alguna idea. Por supuesto. Sí, dale. No, referente a esta eterna pelea entre la tecnología y los seres humanos, ayer estaba cachando que había una huelga de Walmart Chile en contra de la automatización de las cajas, en contra de, creo que hay unos reponedores, robot o algo así, quizás no entendí bien. No, los reponedores creo que están automatizados también, entonces hay toda una huelga que está pasando ahora en Walmart respecto a eso, así que aquí en Chilito tampoco estamos tan alejados de eso. Wow. Harry, no me acuerdo el apellido bien, que se llama Homo Deus, que es el que escribió De Animales a Dioses, que es un medio bestseller, igual si van a cualquier librería va a aparecer ahí, se llama Homo Deus. Entonces, Animales a Dioses él analiza como sociólogo, como semibudista, lo que viene el pasado, y de Homo Deus analiza lo que va a pasar en el futuro, y el spoiler del futuro es que dice que de aquí a 30 años el 40% de los trabajos van a ser automatizados. No hay escape a eso. Wow. Entonces va a haber mucha gente sin pega y por fin la gente creativa va a tener más pega porque todavía los robots no va a ser importante que sean artistas. Pero ya hay también. Bien, bien. Sí. Así que no hay esperanza. Ese es el último Como mensaje. el papá de Charlie, de la fábrica de chocolate. Claro, pues. Sí. Está todo automatizado ya. Oye, mira. Eso. Buena. Homo Deus. Bueno, con ese dato y Con ese dato esperanzador para los ilustradores y los dibujantes. Y con ese final un poco melancólico y quizás no. Sí. Damos terminado. Sí, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía, por plantear a el Felipe, tema, a Pablo, a Felipe. Muchas gracias a la Coti por la sopaipilla. Sí. Y muchas gracias a la Biblioteca de Santiago también. Ahí está Don Biblioteca. Sí. Don Biblioteca. No, gracias a la Biblioteca de Santiago Sí. por el espacio. Muy bacán. Y gracias a ustedes por venir a escuchar un podcast, que es muy extraño. Sí, igual. muy extraño, pero vinieron. Nosotros pensamos que no tenemos la magnitud de cuánta gente Sí, escucha, no tenemos entonces, idea cuánta gente nos escucha.
Claro. Así que muchas gracias por venir, por participar, por escuchar Y nos vemos en el próximo capítulo de Tercer Acto. así es. Así es. Muchas Gracias. Pancho. Gracias, Gabriel. Ya, estoy grabando Gabriel. Grabando Aló. Gabriel. Igual. Grabando Gabriel. Aló, 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 aló. Grabando Esperemos Gabriel. que funcione bien. Graviel. Gracias, Graviel. Aló, 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 Aló. aló, aló. No, ahí estamos. Estamos. Uf. A ver. Sí, estamos. Mucho. Hola, ¿qué tal? Hola, Mucho. verdad. Estamos mucho. La voy a bajar a -10. Ah, Ambos. ahora, Aló, sí. -10. Ahí está. Por Ahí ahí está está. bueno. Sí. -10, -10, -5, -5. Aló, aló. Igual Sí. bien. Ahí. -5. Sí, yo creo que ahí Hola, está bien. bienvenidos. Hola, Bienvenidos. No hay que ponerse tan cerca, quizás. Sí. Hola, hola. Sí. Américo. Aló. A ver, probemos ahí. Bienvenidos al tercer micrófono. El tercero se escucha súper despacio. Quizás le subo acá. Sí. Igual los plugs como que no entra tanto sonido. Sí. Entonces hay que subirles más. Aló, bienvenidos al tercer micrófono. Aló, 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 aló. Igual Ahí está- al máximo. Ahí está pequeñito. Aló, aló. Pero Mucho. ahí grabemos, po. Habla. Aló, aló, aló. Hola, bienvenidos. Hola, soy Pablo Durán, desde Hierbas Malas. Aló, aló. Hola, ¿qué tal? Aló, aló, aló. A Sí, ver, sí. grabemos. Bueno. Hola, soy Pablo Durán. Bienvenidos a mi show. Hablemos a los micrófonos. Aprovechamos de probar. Este es el micrófono 1. Este es el micrófono de Pancho. No, ese es el 2. Perdón, este es el micrófono 2. Este es el Este es el micrófono de Pancho. Este es el 1. Aló, aló, aló. Este es el 1. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, funciona el 1. Aló, aló. Nadie veía. Hola, soy Pablo Durán. Sí. Nosotros trajimos unos pedestales que pueden servir para... Los pedestales. Están en Red Bull. Alcanzamos, ¿no? Así nomás. Así un nomás. pedestal Sí. nomás. Además que funciona uno nomás que tiene Sí. la cosita. Para aquí nos vamos a calentar la cabeza y por no pe. tenemos los que afirman el Sí. micrófono, así que no, Puta. chao. Era la única inversión que habíamos hecho. Y se nos queda en el estudio. Claro. Podríamos hacer un video. Bueno, nosotros trajimos una mesa de sonido que es pequeña, pero igual funciona. Para efectos de lo que queremos hacer para el programa en vivo, como que tiene 4 canales y puedes conectar como 4 micrófonos, uno en cada canal, po, ¿cachai? Ah, mira. Aló, probando. Espérate.